No busco penitencia por lo que he hecho, padre. Estoy pidiendo perdón por lo que estoy a punto de hacer. Esta historia se inicia a principios de la década de 1990. El boxeador Battling Jack Murdoch se enfrenta a una tragedia cuando su hijo de 9 años, Matt, queda ciego tras salvar a un anciano de un accidente automovilístico. Avanzamos a 2014, donde Matt Murdoch, ahora un abogado, se confiesa con el padre Paul Lantom sobre su padre y su propia lucha interna. Esa noche, Matt, vestido como un vigilante enmascarado, interviene en un intento de tráfico de personas, utilizando sus habilidades de combate y sentidos agudizados para liberar a las prisioneras. Al día siguiente, Matt y su amigo Foggy Nelson buscan un espacio para su nueva firma legal, Nelson & Murdoch, en un Hell's Kitchen en reconstrucción tras un evento catastrófico conocido como El Incidente. A pesar de las dificultades para atraer clientes, su primer caso llega en forma de Karen Page, una joven acusada de asesinato tras ser encontrada en la escena del crimen. Matt, convencido de su inocencia, decide defenderla. Mientras investigan, descubren que Karen había estado involucrada con Union Allied Construction, una empresa que podría estar implicada en actividades criminales. Karen revela que recibió un archivo que contenía información comprometedora sobre la empresa, lo que la convierte en un objetivo. A medida que la tensión aumenta, un oficial de correcciones, Clyde Farnum, es amenazado por la organización criminal para que actúe en su favor, lo que añade más peligro a la situación de Karen. En un intento de asesinato, Farnum ataca a Karen en su celda, pero ella se defiende valientemente. Matt y Foggy, al enterarse de la situación, exigen su liberación inmediata, pero Matt sospecha que hay un encubrimiento en marcha. Karen confiesa que su jefe, el señor McClintock, se rió de sus preocupaciones sobre el archivo, lo que la llevó a buscar ayuda de Daniel Fisher, quien fue asesinado. Mientras tanto, un grupo de criminales se reúne para discutir sus problemas con un vigilante enmascarado, que resulta ser Matt. La situación se complica cuando Karen intenta recuperar el archivo que ha escondido, pero es atacada por un asesino. Matt llega justo a tiempo para salvarla, enfrentándose al atacante en una intensa pelea que termina en la calle. Después de derrotar al asesino, Matt se asegura de que la memoria USB con la información comprometedora llegue a las manos adecuadas. Días después, la historia de Union Allied se convierte en un escándalo mediático, y varios miembros de la organización criminal son eliminados para cubrir sus huellas. Karen, agradecida por su absolución, se ofrece a trabajar como secretaria en la firma de Matt y Foggy. Sin embargo, a pesar de su victoria, la amenaza de la organización criminal persiste. Esa noche, Matt, en su papel de vigilante, escucha un pedido de auxilio y se prepara para intervenir, reafirmando su compromiso de proteger a los inocentes en Hell's Kitchen. En un contenedor de basura, Santino encuentra a Matt, un joven gravemente herido. Junto a Claire Temple, una enfermera que vive en el mismo edificio, lo llevan a su apartamento para atender sus heridas. Matt, consciente del peligro que corre, evita que Claire llame a una ambulancia, advirtiendo que sus atacantes matarán a inocentes para llegar a él. A través de flashbacks se revela la historia de Matt. En su infancia observa a su padre, Battling Jack, un boxeador, ser noqueado en una pelea. Matt lo ayuda a curar sus heridas y se entera de que Jack obtiene dinero de maneras cuestionables. En la oficina de Nelson & Murdoch, Foggy y Karen trabajan hasta tarde. Karen, que no quiere regresar a su apartamento por miedo, se siente atrapada en su situación. Foggy sugiere salir a tomar algo y llaman a Matt, quien no responde. Cuando Matt despierta, Claire le da el apodo de Mike y le explica que tiene una herida de apuñalamiento y costillas rotas. A medida que se recupera, revela que estaba tras la pista de un niño secuestrado por rusos y que apenas logró escapar. Sus sentidos le advierten sobre un ruso que busca en el edificio. En otro flashback, Matt se despierta en el hospital tras su accidente y se da cuenta de que es ciego, pero su padre está allí para ayudarlo. Matt comienza su aprendizaje de lenguaje braille y escucha a dos gánsteres que amenazan a Jack para que pierda una pelea. En el presente, un soldado ruso, Semyon, llega al apartamento de Claire haciéndose pasar por policía. Claire intenta engañarlo, pero él se da cuenta y se va a informar a sus superiores. Matt lo noquea con un extintor. Mientras tanto, Foggy y Karen están en un bar, donde Karen confiesa su miedo por su vida tras los eventos recientes. Foggy decide quedarse con ella toda la noche. En la azotea, Matt interroga a Semyon, mientras Claire se muestra escéptica sobre sus métodos. Ella ha escuchado historias sobre un vigilante enmascarado que protege Hell's Kitchen. En flashbacks, Jack se prepara para su pelea contra Krill, inspirándose en las palabras de Matt sobre levantarse tras ser derribado. Jack decide cambiar su apuesta para ganar y deja un mensaje a una mujer pidiéndole que cuide de Matt si algo le sucede. La noche de Foggy y Karen continúa, y después de una visita a Matt, Karen agradece a Foggy por su apoyo. En la azotea, Semyon revela que los rusos secuestraron al niño para atraer al vigilante. Matt lo cuelga del borde del techo, pero lo deja caer en el contenedor de basura, asegurando a Claire que sigue vivo. Antes de irse, le pide que salga de su apartamento por si acaso. En un último flashback, Jack gana su pelea, pero Matt escucha un disparo y corre hacia un callejón.
mansión, donde encuentra el cuerpo de su padre. En el presente, Matt localiza el escondite ruso y, a pesar de sus heridas, derrota a 10 gángsters en una intensa pelea. Finalmente, libera al niño y lo carga para sacarlo de allí, mostrando su determinación y valentía a pesar de las adversidades. En una bolera a altas horas de la noche, John Healy se encuentra en una situación tensa. Al solicitar unos zapatos, la encargada le informa que el lugar está cerrado, salvo para Mr. Prohaska, un gángster con privilegios. Healy se acerca a Prohaska, pero en realidad ha venido a eliminarlo. Tras noquear a los guardaespaldas, intenta dispararle, pero su pistola se atora. En un violento enfrentamiento, Healy termina rompiendo los brazos de Prohaska y aplastándole la cabeza con una bola de boliche. Al ver que la encargada llama al 911, Healy es arrestado sin resistencia pidiendo un abogado. Al día siguiente, Matt Murdock, hijo de Jack Murdock, se encuentra en un banco frente a su iglesia, donde el padre Lantom lo invita a confesarse, pero Matt rechaza la oferta. En los muelles, el reportero Ben Urich se encuentra con Silvio, un mafioso retirado, quien le advierte sobre los peligros de investigar a un nuevo jugador en el crimen que está atacando a los rusos. En la oficina de Nelson and Murdock, Karen Page revisa una citación de Union Allied que oculta al llegar Foggy y Matt. Tras bromear sobre el salario de Karen y las heridas de Matt, un cliente entra, James Wesley, quien representa a Confederated Global. Wesley ofrece un contrato a la firma a cambio de defender a Healy, pero Matt se muestra cauteloso al reconocer que Wesley conoce el oscuro pasado de Karen. Matt sigue a Wesley, quien se sube a un convoy de Cadillac Escalade, lo que aumenta la tensión. Foggy se encuentra con Healy, quien miente sobre el incidente, pero Matt decide representarlo para investigar más sobre Wesley. Mientras tanto, Ben Urich enfrenta problemas con el seguro de su esposa enferma, Doris, y se ve obligado a escribir artículos ligeros en lugar de investigar la historia de Union Allied. Wesley recupera la pistola de Healy, mientras Matt y Foggy trabajan en la defensa. Karen investiga Confederated Global, pero solo encuentra empresas fantasma. En el juicio, Matt nota que un jurado se inquieta al ver a Wesley, lo que lo lleva a seguir al jurado y descubrir que está siendo chantajeado. Matt le advierte al matón que deje en paz al jurado. Wesley y su socio Owlsley discuten sobre la situación de Healy, concluyendo que no pueden dejar más cuerpos y que deben usar a los abogados recién graduados. Karen se encuentra con la viuda de un hombre que puso fin a su vida tras ser presionado y decide llevar la información sobre Union Allied a Ben. En el juicio, el jurado se encuentra en un punto muerto y Matt teme que Wesley se asegure de que el caso desaparezca. Healy es liberado, pero Matt lo confronta y lo tortura para obtener el nombre de Wesley's employer, revelando que es Wilson Fisk. Healy, aterrorizado, toma una decisión fatal al darse cuenta de que su vida está en peligro. La escena final se traslada a una galería de arte, donde Vanessa Mariana observa a un hombre calvo fascinado por una pintura, sugiriendo que el mundo criminal de Fisk está a punto de entrelazarse con la vida de Matt y sus aliados. En la prisión Utkin en Siberia, en 2007, Anatoly Ranskahov es empujado a una celda donde se encuentra su hermano Vladimir, quien ha estado utilizando una costilla de un cadáver para planear su escape. A pesar de sus dudas sobre el futuro, Vladimir convence a Anatoly de que su destino está en América. En la actualidad, Anatoly escapa de un edificio, gritando por su hermano, y se sube a un taxi justo antes de que un cuerpo caiga sobre el auto. Matt, quien está en una situación complicada, visita a Claire, que se esconde en el apartamento de un compañero. Discuten sobre la seguridad de Claire y la búsqueda de información sobre Fisk. Al día siguiente, Wesley visita a los hermanos Ranskahov en su taller de taxis, donde les entrega documentos que transfieren activos a su nombre, pero les advierte que Fisk está descontento con sus fallos en los pagos. A pesar de la presión, los hermanos deciden resolver sus problemas por su cuenta. Karen se encuentra con Ben en un restaurante para hablar sobre el caso de Union Allied. Ben es escéptico sobre la información de Karen, pero finalmente decide confiar en ella. Sin embargo, le advierte que debe tener cuidado, ya que otros involucrados en el caso han desaparecido misteriosamente. Mientras tanto, Anatoly y Vladimir se infiltran en un hospital para despertar a Semyon, un contacto en estado crítico, para obtener información sobre Claire. Wesley informa a Fisk sobre la situación con los Ranskahov, sugiriendo que Anatoly podría estar más dispuesto a cooperar. Fisk, mientras tanto, intenta impresionar a Vanessa en una galería de arte, donde se desarrolla una conversación sobre sus intereses. Sin embargo, la noche de Claire se ve interrumpida cuando es secuestrada por Sergei y sus hombres. Matt, al enterarse, corre a buscarla, pero llega demasiado tarde. En una subasta de activos de Union Allied, Karen se encuentra con Ben, quien le aconseja actuar con cautela. Mientras tanto, Sergei y sus hombres torturan a Claire para obtener información sobre el hombre enmascarado, pero Matt llega justo a tiempo para salvarla. Después de una intensa pelea, Matt logra desarmar a Sergei y rescatar a Claire. Anatoly, al ver a sus hombres derrotados, decide aceptar la oferta de ayuda de Fisk. Sin embargo, esto lleva a un encuentro violento entre Fisk y Anatoly. Fisk, lleno de ira, golpea brutalmente a Anatoly, quien intenta defenderse con una navaja, pero Fisk lleva la delantera. La escena culmina con Fisk aplastando el cráneo de Anatoly, enviando un mensaje claro a Vladimir sobre las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Karen y Foggy discuten sobre el futuro de su investigación y Matt atiende las heridas de Claire, quien le asegura que puede hacer una diferencia en la ciudad. La relación entre Fisk y Vanessa se complica tras el ataque a Anatoly, dejando a Vanessa cuestionando su confianza en él. Al final, Fisk se prepara para enviar un mensaje a Vladimir, mientras la tensión entre los personajes
personajes se intensifica, marcando un punto de no retorno en sus respectivas historias. Claire Temple pasa la noche en el apartamento de Matt Murdock, donde él se abre sobre su vida como abogado y su condición de ciego. Murdock comparte su percepción única del mundo, describiéndolo como un mundo en llamas, lo que intriga a Temple. La conexión entre ambos se intensifica, culminando en un beso. Murdock también menciona su búsqueda de Wilson Fisk y el asesinato de Prohaska, sugiriendo que está relacionado con Fisk. Temple revela que durante su secuestro por la mafia rusa, escuchó el nombre Vladimir, un personaje clave en la trama. Mientras tanto, Vladimir Ranskahov busca a su hermano Anatoly, pero recibe la devastadora noticia de su muerte, con una máscara negra en el cuerpo, lo que Wesley interpreta como un mensaje del hombre enmascarado. Enfurecido, Ranskahov ordena a sus hombres que busquen al vigilante. Fisk, por su parte, se reúne con Madame Gao, Leland Owlsley y Nobu Yoshioka, informándoles que ha eliminado a Anatoly y que la mafia rusa ya no forma parte de su organización. A pesar de las objeciones de sus socios, Fisk asegura que los rusos seguirán distribuyendo estupefacientes hasta que él se encargue de ello. En otro frente, el hombre enmascarado embosca a matones rusos exigiendo información sobre Ranskahov. Uno de los matones, Piotr, confiesa haber decapitado a Anatoly, pero el vigilante debe huir cuando llega la policía. Murdock, mientras tanto, se entera del asesinato de Piotr a manos de policías corruptos que están en la nómina de Fisk, pero no puede intervenir. Nelson y Paige, mientras intentan establecer su nueva práctica legal, se encuentran con Elena Cárdenas, quien busca ayuda contra Armand Tully, un desarrollador que intenta desalojar a los inquilinos de su edificio. Murdock se compromete a ayudar a Cárdenas, mientras Nelson se siente incómodo al enfrentarse a sus antiguos colegas de la firma Landman y Zack, que representan a Tully. Fisk, en una cena con Vanessa Mariana, revela su visión de reconstruir la ciudad, justificando sus acciones violentas como necesarias para lograr un cambio. Mientras tanto, Ranskahov se prepara para la guerra contra Fisk, ofreciendo una recompensa por su ubicación. En un giro dramático, el hombre enmascarado ataca a los matones rusos, mientras Fisk orquesta una serie de explosiones que matan a muchos miembros de la mafia, causando caos en Hell's Kitchen. Las explosiones afectan el apartamento de Cárdenas, hiriéndola, lo que lleva a Nelson y Paige a evacuarla. Fisk y Mariana son testigos de la destrucción, y Fisk se siente satisfecho de haber eliminado a sus enemigos. En el clímax del episodio, el hombre enmascarado se enfrenta a Ranskahov, pero es rodeado por la policía, lo que deja su futuro incierto. Matt Murdock se encuentra acorralado por un grupo de policías corruptos liderados por el oficial Corbin, quienes están a punto de ejecutar a los rusos Vladimir y Sergei. Al darse cuenta de que estos policías están al servicio de Wilson Fisk, Matt se lanza contra ellos, dejándolos inconscientes. Durante la pelea, uno de los oficiales hiere a Vladimir en la pierna, pero Matt logra cargarlo y escapar. Corbin, al recuperar la conciencia, mata a Sergei y reporta disparos. En la sala de redacción, Ben Urich se entera de las explosiones que han afectado las bases rusas, lo que le hace sospechar de la conexión con Fisk. Mientras tanto, Fisk y Wesley discuten la situación, preocupados por el hombre enmascarado y su intento de hacer que Vladimir hable. Fisk espera que las redadas de la policía atrapen a Matt y a Vladimir, y se preocupa por su alianza con Madame Gao. Blake y Hoffman, policías corruptos, torturan a un sobreviviente de las explosiones para obtener información sobre Vladimir, pero terminan matándolo. Mientras tanto, Matt lleva a Vladimir a un edificio abandonado, donde intenta estabilizarlo. A pesar de la desconfianza de Vladimir, quien cree que Matt trabaja para Fisk, este último le asegura que su vida está en peligro por el mismo Fisk. En el hospital, Foggy y Karen ayudan a la señora Cárdenas, quien ha resultado herida en las explosiones. Mientras Claire trata a Cárdenas, Matt llama para pedir ayuda, explicando que las explosiones fueron obra de Fisk. Claire, indignada por tener que ayudar a uno de los hombres que la secuestró, le da instrucciones a Matt para estabilizar a Vladimir. Matt utiliza una bengala para cauterizar la herida de Vladimir, pero el ruido atrae la atención de un oficial novato, Sullivan. Sullivan entra al edificio y, al darse cuenta de que algo no está bien, llama a la central para reportar actividad sospechosa. Matt, al darse cuenta de que Sullivan no es corrupto, lo somete y le pide que reporte una falsa alarma. Sin embargo, Sullivan grita su situación por radio, lo que alerta a Blake y Hoffman, quienes rodean el área. Mientras tanto, Ben llega al lugar y se sorprende al ver a Blake y Hoffman en la escena. A medida que la situación se intensifica, Matt intenta reanimar a Vladimir, quien no puede creer que Matt no lo mate. En el exterior, el equipo de la Unidad de Servicios de Emergencia, ESU, se prepara para asaltar el edificio, mientras Fisk se asegura de que la situación se maneje a su favor. Cuando el francotirador de la ESU abre fuego, Blake es herido, lo que provoca caos en la escena. Ben intenta ayudar a Blake mientras la situación se vuelve más peligrosa. Fisk, por su parte, corta la comunicación con Matt y planea usar la situación para su beneficio. Hace 20 años, tras la muerte de Jack Murdock, su hijo Matt es llevado al orfanato Santa Agnes, donde sus sentidos mejorados le causan dolor. Una monja llama a Stick, un hombre ciego con experiencia en ayudar a niños especiales. Stick enseña a Murdock que su ceguera es un inconveniente menor comparado con su don, y lo entrena en artes marciales para prepararlo para una guerra inminente. Sin embargo, cuando Murdock le regala una pulsera que hizo, Stick interrumpe el entrenamiento y se va, sintiendo que esperaba demasiado de él. En el presente, Stick persigue a Aito en Tokio, quien intenta escapar y le dispara. Stick le exige información
información sobre el Black Sky, pero Aito revela que ya fue enviado a Nueva York, lo que lleva a Stick a matarlo y dirigirse a la ciudad. Mientras tanto, en Nueva York, Foggy Nelson critica al hombre enmascarado, considerándolo un criminal, mientras que Karen Page defiende al vigilante. Murdock, aunque comparte la frustración de sus amigos por los atentados, argumenta que el hombre enmascarado no debe ser juzgado por la prensa. Tras investigar, Murdock encuentra información sobre Leland Owlsley. Nobu Yoshioka se reúne con Owlsley, quien le informa que sus operaciones han sido reestructuradas. El hombre enmascarado confronta a Owlsley en busca de información sobre Wilson Fisk, pero es interrumpido y golpeado, lo que le permite a Owlsley escapar. Murdock se encuentra con Stick, quien ha regresado para salvar a Nueva York de una horrible muerte. Stick advierte a Murdock sobre la guerra que se avecina y la amenaza del Black Sky, un arma que podría dar un poder inmenso a Yoshioka. Murdock se niega a matar a pesar de las advertencias de Stick. Page investiga la conexión entre Westmeyer Holt Contracting y los tiroteos, pero se da cuenta de que está siendo seguida por dos hombres. Foggy Nelson, que también la seguía, la salva de un ataque. Mientras tanto, el hombre enmascarado y Stick llegan a los muelles donde Yoshioka espera el contenedor con el Black Sky. Al abrir el contenedor, descubren que el Black Sky es un niño encadenado. Stick intenta matar al niño, pero el hombre enmascarado lo detiene, revelándose ante Yoshioka, quien escapa con el niño. De vuelta en el apartamento, Murdock confronta a Stick, quien le dice que el niño era un arma peligrosa. Murdock se niega a aceptar esto y ataca a Stick, logrando derrotarlo. Stick se va, satisfecho con la determinación de Murdock, quien encuentra la pulsera que le había dado a Stick años atrás. Page lleva a Nelson a la oficina de Ben Urich, donde discuten sobre un rey que controla la operación de Union Allied. Urich añade al hombre enmascarado como un adversario del rey, dejando en suspenso quién saldrá victorioso. Stick, por su parte, informa a Stone que el Black Sky ya no es una amenaza, pero no está seguro de si Murdock estará listo para lo que se avecina. Hace décadas, Bill Fisk se postula para el consejo de la ciudad con la esperanza de mejorar la vida de su familia, compuesta por su esposa Marlene y su hijo Wilson. Para financiar su campaña, pide un préstamo a Don Rigoletto, pero pierde las elecciones, lo que genera tensiones en el hogar. Cuando Wilson le informa que Bernie Walker está destruyendo sus carteles, Bill decide confrontar a Walker, lo que resulta en una pelea donde Wilson termina golpeando a Walker. La situación se agrava cuando Bill, en un arranque de ira, golpea a Marlene, lo que lleva a un trágico desenlace. Wilson mata a su padre con un martillo. Marlene, en un intento de encubrir el crimen, desmiembra el cuerpo de Bill y se deshace de los restos en el río. En el presente, Matt Murdock se despierta tras una confrontación con Stick y se dirige a su oficina, donde escucha a Foggy Nelson y Karen Page hablando sobre su investigación de Union Allied Construction. Murdock se preocupa por la seguridad de sus amigos, pero Page insiste en que no puede quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, Nobu Yoshioka confronta a Fisk por el fracaso de su operación, ya que el Black Sky ha sido asesinado. Fisk intenta calmar a Yoshioka, pero este se marcha tras amenazarlo. Posteriormente, Fisk se entera de que Christian Blake ha despertado de su coma y podría revelar información sobre sus operaciones, por lo que decide silenciarlo. Murdock investiga y descubre que Westmeyer Holt Contracting está vinculado a Confederated Global Investments. Page sugiere que Armand Talley podría tener información valiosa, lo que Nelson considera una pista prometedora. Mientras tanto, Fisk y Wesley se reúnen con Hoffman para discutir cómo manejar a Blake, quien fue atacado por el hombre enmascarado. Hoffman, tras una conversación tensa, entra a la habitación de Blake en el hospital para administrarle una inyección letal, pero es noqueado por el hombre enmascarado, quien intenta obtener información antes de que la policía irrumpa. Fisk lleva a Leland Owlsley a ver a Melvin Potter para que le haga una armadura protectora, ya que Owlsley se ha convertido en un blanco del hombre enmascarado. Owlsley expresa su preocupación por la seguridad de Fisk, quien intenta calmarlo. Madame Gao visita a Fisk y le advierte sobre el descontento de Yoshioka y Owlsley, sugiriendo que su descuido podría tener consecuencias graves. Fisk, frustrado, se confiesa con Vanessa Mariana sobre sus temores y la presión que siente. El hombre enmascarado se acerca a Ben Urich, quien duda de la culpabilidad del vigilante en los recientes ataques. El hombre enmascarado le pide que exponga a Fisk como el verdadero culpable detrás de los crímenes en la ciudad. Urich, aunque escéptico, se siente motivado a investigar más. Mientras tanto, Fisk realiza una conferencia de prensa donde condena al hombre enmascarado y se presenta como un salvador de Hell's Kitchen, lo que frustra a Murdock y Urich, quienes ven como Fisk gana poder y control en la ciudad. Urich se ve obligado a borrar su artículo sobre Fisk, mientras Murdock se siente impotente ante la situación. En un encuentro en la iglesia Clinton, Matt Murdock se encuentra con Paul Lantom y discuten sobre la existencia del mal, simbolizado por el diablo. Lantom comparte una experiencia traumática de su pasado en Ruanda, donde presenció la brutalidad del genocidio y la muerte de un líder respetado, Gahigi, a manos de
un comandante militar. Esta experiencia transforma la perspectiva de Lantom sobre el mal, llevándolo a ver al diablo en el comandante. Murdock, intrigado, pregunta si Lantom detendría al diablo si tuviera la oportunidad, lo que deja a Lantom confundido. Mientras tanto, Ben Urich se reúne con Karen Page y Foggy Nelson, informándoles sobre la reciente popularidad de Wilson Fisk tras una conferencia de prensa. A pesar del escepticismo de Urich, Page y Nelson están decididos a actuar. Urich revela que ha sido contactado por el hombre enmascarado, quien le proporcionó información sobre las operaciones de Fisk. Juntos concluyen que deben investigar la conexión entre Westmeyer Holt Contracting y Confederate Global Investments para llegar a Fisk. Fisk, por su parte, recibe un informe de James Wesley sobre sus operaciones y la desaparición de Carl Hoffman tras la muerte de Christian Blake. Fisk está convencido de que el hombre enmascarado sigue activo y planea enviar a un especialista para atraparlo. Mientras tanto, Nelson y Murdock continúan su investigación, pero se encuentran con obstáculos, como la manipulación de registros por parte de Armand Tully. La situación se complica aún más cuando Elena Cárdenas les informa que la oferta para los inquilinos de su edificio ha aumentado, lo que provoca frustración en Page. Murdock decide investigar más y visita la galería Sin Contempo, donde conoce a Vanessa Mariana y posteriormente a Fisk. Durante su breve conversación, Fisk expresa su deseo de mejorar la ciudad, lo que deja a Murdock incómodo. Regresando a la iglesia, Murdock discute con Lantom sobre la naturaleza del mal y la vida de aquellos que lo perpetúan. Lantom le advierte que quitarle la vida a alguien no justifica el bien y que Murdock en el fondo no desea matar, sino que busca razones para no hacerlo. En la oficina, Page informa a Murdock sobre los atacantes que la hirieron, pero se dan cuenta de que también son un callejón sin salida. La situación se torna trágica cuando reciben la noticia del asesinato de Cárdenas. Murdock, impulsado por la rabia, decide confrontar a Fisk y busca a Junkie Jake, el asesino de Cárdenas. Después de una confrontación, Jake revela que se reunió con sus jefes en un almacén. Al entrar en el almacén, Murdock se da cuenta de que ha caído en una trampa y se enfrenta a Nobu Yoshioka. Aunque Yoshioka hiere gravemente a Murdock, este logra encender el líquido inflamable a su alrededor, causando una explosión. Exhausto, Murdock es confrontado por Fisk, quien revela que todo fue un plan para que se mataran entre sí. Fisk golpea a Murdock, quien logra escapar gravemente herido. De regreso a su apartamento, Murdock es encontrado por Nelson, quien, al descubrir su verdadera identidad como el hombre enmascarado, queda horrorizado. La revelación de la identidad de Murdock marca un punto crítico en la narrativa, intensificando la tensión entre sus responsabilidades como abogado y su vida como vigilante. Hace más de 10 años, Matt Murdock y Foggy Nelson se convierten en compañeros de cuarto en la Universidad de Columbia, forjando una amistad sólida. Tras graduarse, ambos trabajan como abogados en la firma Landman y Sack. Mientras Nelson se siente emocionado por su carrera, Murdock no está satisfecho con defender a grandes corporaciones, en lugar de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Esto lleva a Nelson a proponer la idea de crear su propia firma, Nelson y Murdock, donde puedan enfocarse en ayudar a los más necesitados. En el presente, Murdock se despierta gravemente herido tras un enfrentamiento con Nobu Yoshioka. Su amigo Nelson llega furioso, habiendo descubierto que Murdock le ha estado ocultando su ceguera y su vida como justiciero. Murdock intenta explicarse, pero Nelson está molesto y le pregunta si es responsable de los recientes atentados en Nueva York, a lo que Murdock responde que Wilson Fisk está detrás de todo. La tensión aumenta cuando Karen Page llama a Murdock, pero Nelson le quita el teléfono insistiendo en que Page merece saber la verdad. A pesar de las súplicas de Murdock, Nelson le miente a Page, lo que lo deja sintiéndose culpable. Mientras tanto, Fisk se reúne con Madame Gao, quien le cuenta una fábula sobre una serpiente traicionada por sus ambiciones. Gao menciona la muerte de Yoshioka que Fisk orquestó y le advierte sobre los peligros de sus ambiciones. Fisk, aunque agradecido por el consejo, se muestra decidido a seguir adelante con sus planes. Ben Urich visita a Doris en el hospital, donde le informa que está mejorando. Sin embargo, Doris le recuerda que nunca debe olvidar quién es como reportero. Mientras tanto, Murdock le muestra a Nelson su traje de justiciero, lo que lleva a una conversación sobre su entrenamiento con Stick y sus sentidos mejorados. Nelson se muestra escéptico y se da cuenta de que Murdock ha estado usando sus habilidades para detectar mentiras, lo que lo enfurece aún más. En la oficina, Urich se enfrenta a Mitchell Ellison, quien le ofrece un ascenso a editor, pero Urich se niega, prefiriendo seguir siendo reportero. Page y Urich deciden investigar más sobre Fisk, y Page se interesa por un hogar de ancianos donde se encuentra la madre de Fisk, Marlene Bistain. Al hablar con ella, descubren detalles sobre el pasado de Fisk y su infancia. Fisk organiza un evento de recaudación de fondos, donde da un discurso sobre su visión para la ciudad. Sin embargo, los invitados comienzan a desmayarse tras beber champán, lo que provoca el horror de Fisk. Mientras tanto, Murdock y Nelson tienen una conversación emocional sobre las decisiones de Murdock como justiciero. Nelson le recuerda que sus acciones son peligrosas y que podrían terminar mal para él y para Page. Murdock, por su parte, argumenta que la ley ha fallado y que necesita actuar para proteger a Hell's Kitchen. La tensión entre Murdock y Nelson culmina cuando Nelson, frustrado, decide dejar la firma y tira el letrero de Nelson y Murdock a la basura, simbolizando el fin de su asociación y amistad. La situación se vuelve crítica, ya que ambos amigos se enfrentan a la realidad de sus decisiones y el impacto que tienen en sus vidas y en la comunidad que
que intentan proteger. Wilson Fisk lleva a Vanessa Mariana al Hospital Metro General después de que ella fuera envenenada en un evento de recaudación de fondos. Mientras los médicos la atienden, Fisk espera afuera, angustiado por haberla convertido en un blanco. En otro lugar, Karen Page se encuentra con Matt Murdock, preocupada por sus heridas y sospechando que Fisk podría estar involucrado. Murdock le pide que no se preocupe, pero Page le informa sobre sus descubrimientos junto a Ben Urich. Marlene Vistain, la madre de Fisk, sigue viva, a pesar de que Fisk había hecho creer lo contrario. Murdock se inquieta temiendo que su investigación haya atraído la atención de Fisk. Mientras tanto, Foggy Nelson pasa la noche con Marcy Stahl, lidiando con la tensión entre él y Murdock. Leland Owlsley y James Wesley discuten la situación de Fisk, quien parece no estar en condiciones de dirigir sus operaciones tras el envenenamiento de Mariana. Owlsley sugiere que si ella no sobrevive, toda la organización de Fisk podría estar en peligro. Wesley sospecha de Madame Gao, pero Owlsley cree que los hombres de Nobu Yoshioka son más culpables. A medida que se confirma que otros invitados también han muerto, Wesley se mantiene optimista sobre la recuperación de Mariana. Claire Temple llega para atender las heridas de Murdock y le sugiere que considere usar una armadura. Murdock recuerda cómo Fisk le rasgó la chaqueta durante su pelea, lo que lo lleva a pensar en la posibilidad de una armadura. Temple expresa su preocupación por la seguridad de Murdock y sugiere que su lucha podría llevarlo a un final trágico. Page se disculpa con Urich por haberle mentido sobre el hogar de retiro, explicando que su intención era que él la acompañara en la investigación sobre Fisk. Urich le cuenta sobre el envenenamiento en el evento de Fisk, un secreto que está tratando de mantener bajo control. Mientras tanto, Fisk se preocupa por la vida de Mariana y decide que, si ella sobrevive, la moverá a un lugar más seguro, aunque sabe que ella no querría eso. Murdock asiste a la iglesia Clinton y habla con Paul Lantom sobre sus planes, confesando que intentó matar a un hombre. Lantom le recuerda que su ceguera fue parte del plan de Dios, lo que lleva a Murdock a cuestionar la existencia del mal. Después de meditar, Murdock se pone la máscara y sale tras Turk Barrett, buscando información sobre la armadura de Fisk. Fisk, mientras espera noticias sobre Mariana, se entera de que su madre se reunió con Page y Urich. En el taller de Melvin Potter, el hombre enmascarado confronta a Potter, quien teme por la seguridad de Betsy Batty si Fisk se entera de su encuentro. Murdock le pide a Potter que le haga una armadura especial. Page, al encontrar a Nelson en el bar de Josie, le habla sobre la historia de Vistain y la necesidad de luchar por Hell's Kitchen. Sin embargo, es secuestrada por Wesley antes de llegar a su apartamento. Wesley le ofrece un trabajo, pero Page se niega y lo desafía. En un giro inesperado, Wesley recibe una llamada de Fisk, lo que distrae su atención y le da a Page la oportunidad de tomar su arma y dispararle, matándolo al instante antes de escapar aterrorizada. La situación se intensifica, con Page ahora en peligro y Fisk decidido a vengar cualquier daño a su amada, mientras Murdock y Nelson enfrentan sus propias luchas internas y externas en su búsqueda de justicia. Karen Page, tras haber matado a James Wesley, se deshace de la pistola arrojándola al río y regresa a su apartamento, donde se ahoga en el alcohol y llora hasta quedarse dormida. Sin embargo, es atormentada por una pesadilla en la que Wilson Fisk le dice que matar se vuelve más fácil con la práctica, justo antes de amenazar su vida. Al día siguiente, Page intenta distraerse trabajando en la oficina de abogados Nelson y Murdock, donde se encuentra con Foggy Nelson. Él le asegura que, a pesar de sus problemas personales con Matt Murdock, su objetivo sigue siendo derribar a Fisk. Foggy menciona que el hombre enmascarado podría no ser un criminal, y tras un tenso encuentro con Murdock, se va. Matt se disculpa con Page por la ruptura con Foggy, quien decidió terminar su relación. Page expresa su arrepentimiento por haber trabajado con ellos, pero se siente atrapada sin un lugar al que ir. Murdock, al notar su angustia, le pregunta si algo le ocurrió, pero ella no revela la verdad sobre Wesley. Mientras tanto, Vanessa Mariana despierta en el hospital y Fisk le informa que alguien la envenenó en un evento, disculpándose y organizando su traslado al extranjero por su seguridad. Sin embargo, Mariana se niega a irse sin él y le pide que encuentre a quienes intentaron separarlos. Fisk, al enterarse de la muerte de Wesley, se enfrenta a su cadáver y desolado ataca a Francis, quien lo dejó salir esa noche. Leland Owlsley lo detiene y le aconseja no perder de vista su objetivo. El hombre enmascarado se acerca a Ben Urich para obtener información sobre la heroína Steel Serpent y los tratos de Fisk con las triadas. Urich le advierte que atacar el flujo de dinero de Fisk no lo derribará, pero el vigilante busca desestabilizarlo para que cometa un error. Nelson se reúne con Marcy Stahl para discutir un caso relacionado con Fisk, quien ha estado desalojando inquilinos para su proyecto. Aunque Stahl se muestra reacia a enfrentarse a Fisk, Nelson insiste en que debe anticiparse a las repercusiones. Page se encuentra con Urich y le advierte que Fisk podría estar al tanto de sus investigaciones. Urich le explica que necesita fuentes creíbles para su artículo, pero Page se siente insegura sobre su credibilidad debido a su pasado. Mientras tanto, Fisk organiza el traslado de su madre a Italia y se entera de que Wesley había estado en contacto con Vistain. Owlsley le informa que no hay señales de que Nobu Yoshioka esté involucrado en los ataques, pero sospecha que el vigilante podría ser el responsable. En el New York Bulletin, Urich es despedido por su editor, Mitchell Ellison, tras un enfrentamiento sobre su artículo sobre Fisk. Urich, frustrado, decide iniciar un blog para publicar sus hallazgos. Finalmente, Fisk confronta a Urich en su
su apartamento revelando que tiene contactos en el boletín. En un arranque de furia, Fisk estrangula a Urich hasta matarlo, dejando un rastro de destrucción a su paso. La tensión entre los personajes se intensifica, mientras cada uno lucha con sus propios demonios y la amenaza que Fisk representa. En el funeral de Ben Urich, oficiado por Paul Lantom, Matt Murdock y Karen Page se encuentran junto a Mitchell Ellison y Doris Urich. Page se siente culpable por la muerte de Urich y se disculpa con Doris, quien le responde que su esposo siempre actuó según su voluntad. Murdock expresa su pesar por no haber podido detener la violencia en Nueva York, pero Lantom le asegura que hizo lo que pudo. Page está molesta porque Foggy Nelson no asistió al funeral y Murdock le explica que Nelson los está evitando debido a la situación. Page teme que Wilson Fisk pueda atacarla, pero Murdock le promete que Fisk enfrentará las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Fisk se reúne con Leland Owlsley para discutir sus operaciones y le pide que revise las discrepancias en las transferencias de James Wesley antes de su muerte. Fisk sospecha que Owlsley está involucrado en la muerte de Wesley y lo confronta. Owlsley admite que él y Madame Gao querían eliminar a Mariana para que Fisk pudiera concentrarse en sus negocios, pero cuando intenta abandonar la organización llevándose su dinero, Fisk lo asesina y ordena a sus hombres que encuentren a Hoffman. Nelson se encuentra con Murdock en el gimnasio Fogwells y le explica que no asistió al funeral porque estaba trabajando con Marcy Stahl para derribar a Fisk. Le advierte que su búsqueda de justicia como Daredevil podría llevar a la muerte de uno de ellos y que deben usar la ley para detener a Fisk. Juntos, se reúnen con Brett Mahoney y le cuentan que Urich fue asesinado por Fisk. Murdock escucha que la policía está buscando a Hoffman, quien podría testificar sobre los tratos de Fisk. Junto a Nelson y Page, revisan registros y descubren una propiedad no listada de Owlsley. Fisk, al enterarse de que la policía ha encontrado a Hoffman, ordena eliminar a todos los que estén involucrados. Los oficiales corruptos, liderados por Corbin, asaltan el lugar donde se encuentra Hoffman, pero justo antes de que lo maten, Daredevil lo salva y le aconseja que se entregue al FBI. Con la representación de Nelson y Murdock, Hoffman testifica, lo que lleva a la detención de varios asociados de Fisk. El FBI asalta el penthouse de Fisk y lo arresta, justo después de que logra darle un anillo a Mariana y le dice que abandone la ciudad. Mientras Murdock, Nelson y Page celebran su victoria, Fisk es transportado por el FBI, pero un grupo de mercenarios ataca el convoy y Fisk escapa con la ayuda de un agente corrupto. Al enterarse de la fuga, Murdock se encuentra con Melvin Potter y se lleva un traje diseñado por él para cazar a Fisk. Finalmente, Murdock alcanza a Fisk en un callejón donde tras un brutal enfrentamiento lo derrota y lo entrega a Mahoney. Mariana se marcha sola de la ciudad y la prensa apoda al vigilante Daredevil. Aunque Fisk ha sido neutralizado, Nueva York sigue siendo peligrosa y Daredevil continúa patrullando la ciudad. Todo continúa en la temporada 2, meses después de la captura de Wilson Fisk. Daredevil continúa su lucha contra el crimen en Hell's Kitchen. Su nuevo objetivo es un grupo de ladrones que han logrado evadir a la policía de Nueva York. A medida que va desmantelando a los criminales uno a uno, se enfrenta a un último ladrón que toma a una rehén y se refugia en una iglesia. Sin dudarlo, Daredevil lo neutraliza. Al día siguiente, Foggy Nelson y Matt Murdock discuten sobre las responsabilidades de Daredevil, y Murdock enfatiza que la ciudad aún necesita su protección. Karen Page, por su parte, menciona que, aunque la firma de abogados Nelson y Murdock está ganando más clientes, todavía enfrentan problemas financieros. Mientras tanto, en el Warren Club, los miembros de los Kitchen Irish se reúnen. Nesbitt, con gran orgullo, declara que pueden expandirse ahora que Fisk ha sido eliminado. Sin embargo, la reunión se interrumpe abruptamente cuando un grupo armado abre fuego, acabando con casi todos los gángsteres presentes y dejando a Grotto como el único sobreviviente. Grotto, gravemente herido, llega a Josie's Bar y se encuentra con Murdock, revelándole que su banda está siendo atacada por un grupo misterioso. En un estado crítico, Grotto les pide ayuda antes de desmayarse. Murdock y Nelson investigan la escena del crimen y se encuentran con el detective Brett Mahoney, quien se muestra reticente a compartir información. Sin embargo, Murdock logra escuchar que los atacantes usaron balas perforantes y que hay una nueva banda en la ciudad que está eliminando a otras organizaciones criminales, desatando una guerra entre pandillas. Karen Page lleva a Grotto al Hospital Metro General, donde él le advierte que su vida está en peligro a su lado, pero ella insiste en que es su única oportunidad. Daredevil interrumpe un trato de Turk Barrett, buscando información sobre el tiroteo y el origen de las armas de grado militar utilizadas por los atacantes. Barrett sugiere que Fisk podría estar detrás de todo, ya que las bandas están luchando por el control tras su encarcelamiento. También menciona que el cartel mexicano ha estado acumulando armas en el Meatpacking District. Mientras tanto, Nelson intenta obtener información de los Dogs of Hell, pero es echado del club tras preguntar por su amigo Smitty, quien fue asesinado de manera similar a los Kitchen Irish. Al llegar al Meatpacking District, Daredevil descubre a los miembros del cartel colgados de ganchos de carne con solo uno de ellos vivo. Al interrogarlo, el sobreviviente menciona que fueron atacados por un solo hombre antes de morir. Este tirador se dirige al hospital con la intención de acabar con Grotto. Mientras Grotto y Page intentan escapar, el tirador, armado con una escopeta, se prepara para disparar. Justo cuando está a punto de hacerlo, Daredevil interviene, pero en el enfrentamiento el tirador logra dispararle en la cabeza a quemarropa. La situación se torna crítica, dejando a Daredevil en una situación peligrosa mientras
la guerra entre pandillas se intensifica en la ciudad. Después de un tiroteo en el Hospital Metro General, Karen Page y Grotto son llevados a la comisaría del 15º precinto, mientras Foggy Nelson escucha a los oficiales de la NYPD hablar sobre disparos provenientes de un techo cercano. Desesperado, Nelson busca en los techos y encuentra a Daredevil herido y desmayado con una bala en su casco. Lo lleva a su apartamento, donde Murdock se entera de que se unirán a Page y Grotto en la comisaría para negociar un trato con el fiscal del distrito que garantice la seguridad de Grotto. Sin embargo, Murdock está preocupado por el tirador que sigue suelto, pero Nelson le insiste en que no debe ir tras él tras haber sobrevivido por poco. En la comisaría, Page completa la solicitud de protección de testigos para Grotto, quien se pregunta cómo puede ella mantenerse tan tranquila después del tiroteo. Page admite que está aterrorizada. Nelson exige respuestas a Grotto, quien confiesa que escuchó rumores sobre un tirador que mata con precisión, pero no les creyó al principio. Brett Mahoney llega con ropa para Grotto y sugiere que acepten cualquier trato con la oficina del DA. Mahoney informa que el tirador es un vigilante que ataca a familias criminales, lo que genera dudas sobre la situación de los vigilantes en Nueva York. La fiscal Samantha Reyes y Blake Tower llegan para llevarse a Grotto, pero Nelson recuerda que tiene condiciones. Tower intenta desestimar sus preocupaciones, pero Nelson menciona el caso de Wilson Fisk, lo que les obliga a aceptar sus términos. Grotto ofrece información sobre los Kitchen Irish, pero Reyes señala que la mayoría de sus asociados están muertos o huyendo. Tower sugiere que Grotto use un micrófono oculto para reunirse con Edgar Brass, pero Grotto se niega por miedo. Reyes le advierte que su única oportunidad de salvarse es colaborar. Mientras tanto, The Punisher llega a una casa de empeño buscando equipo de comunicación. Después de un intercambio, The Punisher mata al dueño, Clint, cuando este menciona contenido ilegal. En la oficina de abogados, Nelson y Murdock, Page se preocupa por ser una posible víctima de The Punisher, mientras Nelson intenta calmarla. Murdock, por su parte, sufre los efectos de la bala en su cabeza, lo que le causa pérdida temporal de audición. Más tarde, Murdock visita a Melvin Potter para reparar su casco dañado. Potter le advierte que el disparo podría haber sido letal y que necesita un nuevo casco. Murdock descubre el escondite de The Punisher, donde encuentra mapas y equipo de comunicación, dándose cuenta de que The Punisher está al tanto de los planes de la policía para capturarlo. Esa noche, la policía organiza una operación encubierta en un patio de contenedores donde Grotto se reunirá con Brass. Sin embargo, Nelson y Page se dan cuenta de que es una emboscada. The Punisher elimina a varios miembros de los Dogs of Hell y distrae al SWAT estrellando un camión. Mientras el SWAT está distraído, The Punisher apunta a Grotto desde un techo cercano, pero Daredevil lo interrumpe, permitiendo que Grotto escape. Durante la pelea entre Daredevil y The Punisher, Reyes ordena al SWAT abrir fuego, lo que resulta en que ambos caen a través de un techo de vidrio, dejando a Daredevil inconsciente y The Punisher herido. Daredevil despierta encadenado en una azotea, capturado por The Punisher, quien le atiende una herida de bala. A pesar de sus intentos de luchar y llamar la atención, The Punisher le asegura que es inútil. Daredevil, intrigado, pregunta por qué no le ha quitado la máscara ni lo ha matado, a lo que The Punisher responde que no le importa su identidad y que hará lo que sea necesario. La tensión aumenta cuando Daredevil intenta obtener información sobre The Punisher, sugiriendo que aún puede alejarse de su camino violento. Mientras tanto, Samantha Reyes y Blake Tower supervisan la escena del crimen, tratando de controlar la narrativa. Karen Page confronta a Reyes, acusándola de manipular a Grotto y poner su vida en peligro. Reyes insinúa que si la verdad sale a la luz, Nelson y Murdock serán responsables. Frustrada, Page se dedica a investigar a Reyes, mientras Foggy Nelson busca a Matt Murdock en el hospital, donde se encuentra con Claire Temple, quien está abrumada por la cantidad de pacientes, muchos de ellos criminales. Daredevil intenta hacer que The Punisher hable sobre su pasado, deduciendo que fue soldado y que ha perdido a alguien cercano. The Punisher lo acusa de cobardía por no tomar medidas drásticas contra el crimen. La conversación se interrumpe cuando Daredevil escucha a alguien acercarse y The Punisher le advierte que se mantenga en silencio. Jerry, un conocido de The Punisher, llega a la azotea y The Punisher intenta tranquilizarlo mientras Daredevil lucha por liberarse. Nelson, en el hospital, intenta ayudar a Temple, quien le revela que no ha visto a Murdock desde que lo atendió hace meses. Mientras tanto, Daredevil y The Punisher discuten sobre sus diferentes enfoques de la justicia, con Daredevil insistiendo en que los métodos de The Punisher no permiten redención. La discusión se intensifica y The Punisher noquea a Daredevil. Page visita a Tower para hablar sobre Grotto y revela su investigación sobre Reyes, insinuando que Tower podría ser el próximo en perder su trabajo debido a ella. Tower, enojado, le pide que se vaya, pero le pasa en secreto archivos sobre The Punisher. En el hospital, Nelson interrumpe una pelea entre gánsteres, apelando a su interés propio para detener la violencia. Daredevil despierta nuevamente, esta vez con una pistola pegada a su mano. The Punisher le presenta a Grotto, capturado, y le da a Daredevil una elección: permitir que Grotto muera, matar a The Punisher para salvarlo o matar a Grotto. A pesar de la presión, Daredevil se niega a matar. En un momento de acción logra liberarse y se lanza hacia The Punisher, pero no puede salvar a Grotto. The Punisher, en un ataque, dispara en el Club de los Perros del Infierno, provocando caos. Daredevil, enfrentándose a los motociclistas, logra someter a The Punisher y proteger a Jerry, pero descubre que The
Punisher ha escapado. De vuelta en la oficina, Paige examina los archivos de The Punisher y se sorprende al encontrar una radiografía de un cráneo con un agujero de bala, lo que sugiere un oscuro secreto que podría cambiar el rumbo de la historia. En un emotivo velorio organizado por Sheamus y los Kitchen Irish para honrar a las víctimas de la masacre del Boren Club, la situación se torna violenta cuando Finn Cooley, padre de una de las víctimas, apuñala a Sheamus con un picahielo tras ofrecerle sus condolencias. Cooley, en busca de venganza, incita a los Kitchen Irish a actuar contra The Punisher, quien también les ha robado $1.2 millones. Los Kitchen Irish comienzan a investigar, presionando a los vecinos hasta que logran localizar a The Punisher, deduciendo que se encuentra en Central Park. Mientras tanto, Matt Murdock, Karen Page y Foggy Nelson asisten al funeral de Elliot Groth, donde el reverendo Paul Lantom reflexiona sobre la redención fallida de Groth. Murdock, sintiéndose culpable por no haber podido salvarlo, conversa con Lantom, quien le recuerda que la culpa es un llamado a la acción. De regreso en la oficina, Page revisa archivos de The Punisher y comienza a cuestionar su papel en la historia, mientras Nelson le advierte sobre los peligros de investigar más a fondo. Sin embargo, Page decide seguir su instinto y se lleva los archivos. Page se encuentra con George Buck, un ex enfermero que le revela que un hombre con una bala en la cabeza fue llevado al hospital y que, tras ser desconectado de los aparatos, volvió a la vida. Esto lleva a Page a buscar la dirección de la familia Castle. Esa noche, The Punisher se encuentra en Central Park, donde es emboscado por los Kitchen Irish. A pesar de ser apuñalado, logra defenderse, pero es capturado y electrocutado. El Departamento de Policía de Nueva York investiga el tiroteo y Daredevil busca información de Brett Mahoney, quien se niega a colaborar. Sin embargo, Daredevil logra encontrar a Rory, un miembro de los Kitchen Irish, y lo obliga a revelar la ubicación de The Punisher. Page, siguiendo la pista de Buck, llega a la casa vacía de la familia Castle, donde descubre recuerdos de Frank Castle. Mientras tanto, The Punisher es torturado por los Kitchen Irish, quienes exigen que les devuelva su dinero. A pesar de su silencio, Cooley amenaza a su perro para forzarlo a hablar. En un giro, The Punisher revela la ubicación de su furgoneta, pero al enviar a sus hombres a buscarla, estos mueren en una explosión que él había preparado. Aprovechando el caos, The Punisher se libera y se enfrenta a los Kitchen Irish, disparando a Cooley en la cara. Daredevil llega para ayudar a The Punisher, pero evita que mate a alguien. Ambos se retiran a un cementerio, donde The Punisher confiesa su deseo de venganza tras la muerte de su familia. Mahoney llega para arrestarlos, pero Daredevil le pide que se lleve el crédito por la captura de The Punisher, buscando restaurar la confianza en la policía. Al final, Murdock, Page y Nelson celebran el arresto en un bar, mientras Murdock se sorprende al encontrar a Elektra en su apartamento, dejando la historia en un cliffhanger intrigante. Hace 10 años, Foggy Nelson y Matt Murdock se cuelan en una fiesta universitaria. Mientras Nelson disfruta del caviar, Murdock se siente atraído por una mujer en la barra, Elektra Nachos. A pesar de las advertencias de un portero, ella defiende a Murdock, lo que establece una conexión entre ellos. En el presente, Elektra irrumpe en el apartamento de Murdock, quien se muestra molesto por su visita. Ella le pide que la represente en una reunión con la corporación Roxxon, donde su padre había invertido una fortuna. Murdock se niega y le pide que se vaya. Al día siguiente, en la oficina de Nelson y Murdock, Foggy ofrece pastel a Matt, lamentando que es el último pago que han recibido. Karen Page llega con periódicos y menciona el caso de The Punisher, revelando que investigó su historia personal, lo que sorprende a Murdock y Foggy. A pesar de las advertencias de Foggy de centrarse en clientes reales, Karen sigue interesada en Castle. Murdock intenta mantener la calma y se prepara para una cena con Karen. En un flashback, Murdock y Elektra se encuentran en la fiesta universitaria, donde ella lo desafía y se burlan mutuamente. La química entre ellos es palpable y terminan robando un auto deportivo. En el presente, Blake Tower visita a Foggy para solicitar archivos sobre Grotto, pero Foggy se niega a entregarlos sin una citación formal. En otro flashback, Murdock y Elektra irrumpen en un gimnasio, donde Murdock comparte la historia de su padre y su asesinato. La tensión entre ellos se convierte en una pelea amistosa que culmina en un encuentro íntimo. En el presente, Murdock se infiltra en la reunión de Roxxon para escuchar lo que sucede. Elektra en la reunión provoca un hackeo en los servidores de la empresa, lo que lleva a que la reunión sea interrumpida. Mientras tanto, Karen Page investiga el artículo sobre Frank Castle en el New York Bulletin, descubriendo que la información sobre su familia y su servicio militar fue omitida. Ellison, un periodista, le permite revisar archivos, pero advierte que el boletín quiere la exclusiva si encuentra algo relevante. En Josie's, Foggy se encuentra con Marcy Stahl y le pregunta sobre la fiscal del distrito, Samantha Reyes, quien parece estar apuntando a los vigilantes. En su cena, Murdock y Karen intentan relajarse, pero la llamada de Elektra interrumpe el momento y ella lo despide. En un flashback, Murdock y Elektra se cuelan en una mansión, donde Murdock se enfrenta a Roscoe Sweeney, el asesino de su padre. En el presente, después de una cena más informal, Murdock y Karen se besan, pero él se niega a subir a su apartamento, prefiriendo mantener la noche perfecta. Finalmente, Murdock confronta a Elektra en su penthouse, preguntándole por su manipulación. Ella revela que lo llevó a la mansión de Sweeney porque vio una oscuridad en él. Se revela que tiene el traje del héroe, sugiriendo que su relación está profundamente entrelazada con su vida como vigilante. En el apartamento de Elektra Nachos, un grupo de atacantes
irrumpe en busca del hacker que ha penetrado los servidores de Roxxon Corporation. Sin embargo, Nachios y Daredevil, Matt Murdock, ya los están esperando y logran neutralizarlos. Tras la confrontación, Murdock y Nachios se dirigen a un diner, donde él, algo molesto, le pregunta por qué la Yakuza la persigue. Nachios revela que hackeó los servidores de Roxxon, que tiene conexiones con la Yakuza. Murdock se sorprende al enterarse de que ella sabe que él es Daredevil, a lo que ella responde con humor, mencionando que lo reconoció por su trasero en las noticias. Nachios persuade a Murdock para que la ayude a investigar la infiltración de la Yakuza en Roxxon. Aunque él acepta de mala gana, le exige que no mate a nadie y que se marche de Nueva York una vez que terminen. Además, deja claro que está en una relación y no tiene interés en reavivar su romance con ella. En las oficinas de Nelson y Murdock, Christopher Roth, el defensor público de Frank Castle, solicita a Karen Page que firme su declaración como testigo, pero ella se niega debido a los errores en el documento. Murdock llega justo a tiempo para escuchar que el fiscal de distrito busca extraditar a Castle a Delaware, donde podría enfrentar la pena de muerte. Page y Murdock intentan convencer a Foggy Nelson de que acepten a Castle como cliente, argumentando que podrían negociar un acuerdo que evite la pena capital. Aunque Nelson se muestra reacio, finalmente acepta y los tres se dirigen al hospital para reunirse con Castle. Al llegar al Metro General Hospital se encuentran con un fuerte despliegue de seguridad. El sargento detective Brett Mahoney los lleva a la habitación de Castle, donde Murdock le pide que les permita representarlo, pero Castle no está interesado. Page, frustrada, le recuerda que no podrá encontrar respuestas sobre el asesinato de su familia si muere. La fiscal de distrito Samantha Reyes llega furiosa al ver que Nelson y Murdock están hablando con Castle sin la presencia de Roth, pero Mahoney confirma que Castle ha solicitado su representación. Mientras discuten el caso en una sala vacía, Murdock se excusa para asistir a una reunión con un posible cliente adinerado y se marcha. Se encuentra con Nachios, quien lo lleva a una gala en el edificio de Roxxon, donde planean buscar un libro de cuentas que detalla las actividades ilegales de la Yakuza. En el hospital, Page y Nelson se sorprenden al ver la cantidad de cargos que enfrenta Castle. Page interroga a Castle sobre su familia y él le revela detalles sobre una masacre en Central Park que involucró a su familia. En la gala, Murdock elabora un plan para obtener la tarjeta de acceso de Stan Gibson, un contador que no sabe pelear. Tras un pequeño truco, Murdock logra robar la tarjeta y se dirige con Nachios al piso seguro. Allí encuentran el libro de cuentas, pero su presencia es detectada y deben escapar rápidamente. Se esconden en una oficina donde logran salir sin problemas al ser confundidos por la seguridad. Mientras tanto, en el hospital, Nelson informa a Castle que ha negociado un acuerdo que elimina la pena de muerte, pero Castle sorprende a todos al declararse no culpable en la audiencia. Al final, Nelson visita a Murdock para hablar sobre el caso de Castle, advirtiéndole que el juicio comenzará la próxima semana, lo que los convierte en los abogados defensores en un caso de gran relevancia. En el tribunal, la selección del jurado para el juicio del pueblo contra Frank Castle se extiende más de lo esperado, pero finalmente se aprueba un panel tras entrevistar a más de 400 jurados. En la oficina de Nelson y Murdock, Karen Page, Foggy Nelson y Matt Murdock discuten la defensa de Castle. Nelson propone argumentar que Castle sufre de trastorno de estrés postraumático, PTSD, y Murdock está de acuerdo, siempre que Castle lo acepte. Page se ofrece a visitar a Castle en prisión para obtener su permiso. Al encontrarse con Castle, Page le presenta la idea, pero él la rechaza, afirmando que no padece PTSD y que usarlo como defensa sería una falta de respeto hacia los veteranos. Castle pregunta a Page sobre las muertes de su familia y juntos revisan los archivos. Mientras tanto, Murdock recibe una llamada de Elektra Nachios, quien le informa sobre la identidad de la persona que codificó un libro de cuentas de la Yakuza. Aunque Murdock está ocupado con el caso de Castle, acepta reunirse con Nachios esa noche. Philip, un codificador, es amenazado por Nachios y Daredevil para que decodifique el libro de cuentas. Philip revela que el libro contiene información sobre envíos a la ciudad, incluyendo uno que llegará esa misma noche. Después de una intensa confrontación con la Yakuza, Nachios resulta herida, pero logran incapacitar a sus atacantes. En la oficina, Page y Nelson revisan las fotos del caso de Castle. Page sugiere que el forense, Dr. Gregory Tepper, pudo haber falsificado los resultados de la autopsia de la familia Castle. Nelson decide informar a Murdock sobre esta sospecha. Esa noche, Murdock y Page revisan los archivos sobre Tepper y desarrollan una estrategia para hacer que confiese la falsificación. Al día siguiente, en el tribunal, Murdock llega tarde y Nelson se ve obligado a dar la declaración de apertura. A pesar de su nerviosismo, logra presentar a Castle como un héroe militar que regresó a casa solo para encontrar a su familia asesinada. Murdock llega justo a tiempo para el contrainterrogatorio de Tepper, quien sorprende a todos al admitir que falsificó los informes bajo amenaza de muerte. La jueza ordena que se retire al jurado y al público, y Tepper revela que fue amenazado por una mujer enmascarada. La fiscalía y la defensa se acusan mutuamente de amenazar al testigo, y la jueza decide eliminar la declaración de Tepper del acta. En el baño, Nelson y Murdock discuten la situación. Nelson está furioso porque cree que Reyes amenazó a Tepper, pero Murdock le aclara que fue Nachios. Nelson se siente traicionado y decide que no contará más con Murdock. Page, al enterarse de la discusión, pregunta qué sucede, pero ambos hombres se niegan a explicarle. Daredevil confronta a Nachios
Nachios por haber arruinado su caso al amenazar a un testigo. Ella, sin embargo, se muestra desinteresada por la vida de Matt Murdock. En el sitio de construcción de Midland Circle, Daredevil y Nachios descubren un gran agujero, lo que sugiere que hay algo más oscuro en juego. La tensión entre ellos y la situación legal de Castle se intensifican, dejando a Murdock en una encrucijada entre su vida como abogado y su papel como vigilante. En el agujero de Midland Circle, Daredevil y Elektra Nachios son atacados por ninjas de la mano. Murdock, incapaz de detectar sus latidos, seguía por el sonido de las espadas. Durante la pelea, Nachios resulta gravemente herida, pero Stick llega justo a tiempo para ayudarles a derrotar a los ninjas. Logran escapar en un coche conducido por Queen, mientras son perseguidos. Murdock, angustiado por la condición de Nachios, sigue las instrucciones de Stick para tratarla en su apartamento. Una vez allí, Murdock reza por la recuperación de Nachios mientras Stick la atiende. A medida que el latido de Nachios se estabiliza, Murdock se entera de que ella y Stick tienen un pasado en común, lo que lo enfurece. Stick le explica que la Mano, una organización maligna, está en Nueva York y que su único enemigo es el Chase, al que él y Nachios pertenecen. Murdock se muestra escéptico, pero Stick insiste en que la Mano traerá destrucción a la ciudad. Mientras tanto, en el tribunal, Karen Page está frustrada por la ausencia de Murdock, pero Foggy Nelson revela que le aconsejó quedarse en casa. Nelson llama al coronel Ray Schoonover al estrado, quien elogia a Frank Castle como un héroe, lo que provoca la ira de la fiscal del distrito, Samantha Reyes. Luego, el doctor Andrew Lee testifica que Castle vive en un estado constante de lucha o huida debido a su lesión cerebral, lo que le hace revivir la muerte de su familia. En un giro inesperado, un joven en la galería grita que Castle mató a su padre, lo que causa un revuelo en la sala. La jueza ordena que lo saquen, pero el daño ya está hecho. Nelson sugiere que Murdock llame a Castle al estrado para mitigar el impacto negativo. Page, a regañadientes, acepta ayudar a conseguir que Castle testifique. De vuelta en el apartamento, Nachios le confiesa a Murdock que se enamoró de él hace años, a pesar de las órdenes de Stick. Murdock le pide que se una a él en la lucha contra la Mano. Sin embargo, su conversación se interrumpe cuando Page llega y se sorprende al ver a Nachios en la cama de Murdock. Page se aleja recordándole a Murdock que necesita concentrarse en el caso de Castle. Al día siguiente, Murdock llega al tribunal para interrogar a Castle. Page y Nelson están tensos, y cuando Castle es traído al estrado, Murdock escucha a un guardia susurrarle advertencias. Murdock intenta interrogar a Castle, pero este se niega a responder. Murdock pide al juez que lo trate como un testigo hostil y hace un apasionado alegato, defendiendo a Castle como un hombre que necesita ayuda, no castigo. Sin embargo, Castle sorprende a todos al declarar que volvería a cometer los asesinatos, afirmando que es The Punisher. Fuera del tribunal, Page, Nelson y Murdock enfrentan la dura realidad de haber perdido el caso. Murdock sugiere que alguien influyó en Castle, pero sus amigos no quieren escuchar. En el apartamento, Nachios le dice a Stick que quiere dejarlo para estar con Murdock, pero Stick le advierte que Murdock no sabe quién es ella. Cuando Murdock regresa, se alegra de que Nachios decida luchar a su lado, pero pronto es atacado por un ninja de la Mano y recibe un flechazo envenenado. Nachios, al ver la situación, actúa rápidamente para salvarlo, pero la violencia deja a Murdock horrorizado cuando ella mata al joven atacante. Mientras tanto, en la isla Riker, Castle es llevado al patio de ejercicios, donde se encuentra con Wilson Fisk, quien le dice que recibió su mensaje. En los eventos recientes, Wilson Fisk, tras ser condenado, es trasladado a la prisión de Rikers Island. Durante una visita, su abogado Benjamin Donovan le informa que su apelación podría demorar, lo que preocupa a Fisk, quien desea asegurar la protección de Vanessa Mariana. Donovan le aconseja mantener un perfil bajo para aumentar sus posibilidades de éxito en la apelación. En la prisión, Fisk se encuentra con Dutton, el verdadero líder del lugar, quien le advierte que su estatus previo no le otorga poder en este nuevo entorno. Fisk se relaciona con Stewart Finney, un criminal de cuello blanco, quien le propone una alianza para protegerse mutuamente. Finney le presenta a los hermanos Valdez, quienes también se convierten en su protección. Fisk, buscando asegurar su posición, le pide a Donovan que pague los honorarios legales de Finney y el alquiler de la madre de los Valdez, a pesar de que esto suponga un gasto mayor al planeado. Agradecido, Finney le trae información sobre Frank Castle, quien ha estado en el centro de una serie de asesinatos relacionados con bandas criminales. Fisk, en una reunión con Donovan, le pide que soborne a un guardia para enviar un mensaje, a pesar de que sus fondos están disminuyendo. En el patio, Fisk se encuentra con Castle, a quien le ofrece la oportunidad de vengarse de Dutton, sugiriendo que este tuvo un papel en la muerte de su familia. Aunque Castle inicialmente se niega, finalmente acepta la propuesta. Mientras tanto, en el apartamento de Matt Murdock, Elektra se encarga de limpiar después de un enfrentamiento violento, lo que provoca tensiones entre ella y Matt. Él se siente perturbado por su facilidad para matar y le pide que se aleje, decidido a enfrentar a la Mano por su cuenta. En la prisión, Castle se infiltra en el área de Dutton, donde descubre información sobre un trato de heroína que salió mal. Después de un enfrentamiento, logra apuñalar a Dutton, pero es atacado por otros prisioneros, lo que provoca una brutal pelea. Daredevil, por su parte, sigue la pista de la Mano y se infiltra en un lugar conocido como La Granja, donde descubre un oscuro secreto. Jóvenes están siendo drenados de su sangre. Mientras tanto, Karen Page y Mitchell Ellison investigan la masacre en Central Park.
Park descubriendo que un policía encubierto está involucrado. Ellison le ofrece a Paige la oficina de Ben Urich para que continúe su investigación. En la prisión, Fisk se encuentra con Castle y le revela que su plan era que los prisioneros mataran a Castle, pero al no lograrlo decide ayudarlo a escapar, argumentando que su actividad criminal facilitará su propio control sobre la ciudad. En la granja, Daredevil se enfrenta a un ninja, que resulta ser Nobu Yoshioka, quien le dice que no hay tal cosa como la muerte. Finalmente, Fisk, mientras cena junto a Dutton, le asegura que pronto estará muerto, reafirmando su ambición de ser el único rey del crimen. La tensión entre los personajes se intensifica, con alianzas y traiciones que marcan el rumbo de sus historias. Brett Mahoney llega a una granja donde encuentra a Stan Gibson, su hijo Daniel y otros jóvenes que han sido desangrados. Fuera, Daredevil le informa que necesitan atención médica en un lugar discreto para evitar que la mano los encuentre. Sugiere llevarlos al Hospital Metro General, donde hay alguien de confianza. Mahoney lleva a los pacientes a Claire Temple, quien los coloca en un ala en construcción sin registrarlos formalmente. Al examinarlos, Claire nota que les han quemado las huellas dactilares. Se encuentra con Matt Murdock, quien le dice que los pacientes fueron atacados por Nobu Yoshioka, a quien creía muerto. Murdock le advierte que está en peligro por ayudarles, pero promete protegerla. Mientras tanto, Murdock escucha a través de una radio de policía que Frank Castle ha escapado de prisión. En la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Karen Page, Foggy Nelson y Murdock son convocados por la fiscal Samantha Reyes. Durante la reunión, Reyes revela que la masacre en Central Park, que mató a la familia de Castle, fue un encubrimiento fallido para atrapar al narcotraficante conocido como Blacksmith. Ella está aterrorizada porque cree que Castle tiene a su hija como objetivo. Murdock, con sus sentidos agudizados, escucha el sonido de un arma cargándose y grita para que todos se agachen, protegiendo a Page con su cuerpo. Las balas hiriendo a Nelson y matando a Reyes. Fuera del tribunal, Murdock le dice a Nelson que va tras Castle. Page y Blake Tower se unen a Nelson, quien revela que sabía del encubrimiento de la masacre. Murdock visita la isla Riker y se encuentra con Benjamin Donovan, quien le presenta un contrato en braille para reunirse con Wilson Fisk. Murdock lo acusa de ayudar a Castle a escapar, pero Fisk lo niega. Enfurecido, Murdock amenaza a Fisk con usar todos los recursos legales para asegurarse de que Vanessa Mariana no regrese a Nueva York. Fisk se libera y golpea a Murdock, quien logra herirlo antes de marcharse. En el New York Bulletin, Mitchell Ellison coordina la cobertura del tiroteo en el tribunal. Page, afectada, insiste en que Castle no fue responsable, pero Ellison no está convencido. Ambos se dan cuenta de que Gregory Tepper está en peligro y deciden buscarlo. En un hangar, Elektra se encuentra con Jax Duchamps, quien intenta coquetear con ella, pero ella descubre que ha sido enviado para matarla. Page y Ellison llegan tarde al apartamento de Tepper y lo encuentran asesinado. Page defiende a Castle, pero Ellison cree que está demasiado involucrada emocionalmente. En el Metro General, Daniel recupera la conciencia y Temple lo examina. Murdock, en la azotea del hospital, se siente culpable por el disparo a Nelson y se niega a visitar a su amigo. En el apartamento de Page, ella se prepara para defenderse de Castle, quien aparece y la protege de un tiroteo. Mientras tanto, Fisk, en prisión, se queja de su herida y pide revisar el expediente de Murdock. En el hangar, Elektra mata a Duchamps, quien revela que fue enviado por Stick. En el Metro General, ninjas de la mano comienzan a escalar el edificio y Murdock se prepara para la batalla, mientras Temple se enfrenta a la escena de caos con los jóvenes pacientes. En el Hospital Metro General, Claire Temple lleva a los guardias de seguridad y a Luisa Delgado a la sala donde se atienden a las víctimas de la mano. De repente son atacados por ninjas de la mano y en el enfrentamiento Delgado pierde la vida. Daredevil llega para enfrentarse a los atacantes y aunque Temple intenta ayudar, es lanzada por una ventana, pero Daredevil la atrapa con una cuerda. A pesar de su valentía, los ninjas logran escapar con Daniel Gibson y otras víctimas. Más tarde, Matt Murdock le explica a Temple quiénes son los miembros de la mano. Ella le advierte que está en problemas, pero él confía en su capacidad para manejar la situación. En ese momento, recibe una llamada del sargento detective Brett Mahoney, quien le informa que Karen Page ha sido atacada y se encuentra en la comisaría del 15º precinto. En la comisaría, Mahoney termina de tomar la declaración de Page, quien acepta recibir protección policial. Al salir, se encuentra con Murdock, que está preocupado por ella. Page le confiesa que Frank Castle la salvó durante el ataque y que cree que el Blacksmith la está persiguiendo. Cuando Murdock quiere acompañarla, ella se niega, argumentando que no es su responsabilidad protegerla. Page se registra en un hotel después de que la policía la revisa. Sin embargo, decide irse con Castle, quien la lleva a un restaurante. Mientras conversan sobre cómo encontrar al Blacksmith, Castle le elogia su elección de arma y le pregunta sobre Murdock, adivinando que está enamorada de él. En medio de la conversación, Castle le advierte que se esconda cuando un Buick sospechoso se estaciona cerca. Mientras tanto, en el Hospital Metro General, Marcy Stahl visita a Foggy Nelson, quien se recupera de una herida de bala. Ella menciona que sus declaraciones en el juicio contra Frank Castle fueron impresionantes. En otra parte del hospital, Temple se reúne con Shirley Benson y un administrador, quien se preocupa más por la imagen del hospital que por la seguridad de Temple. Ella descubre que un ninja muerto tiene una cicatriz que sugiere que ya había sido autopsiado, pero el administrador les advierte que no digan nada. Daredevil se encuentra con el fiscal asistente Blake Tower, quien le dice que no tiene información sobre el Blacksmith, pero sugiere investigar a un narcotraficante en Chinatown.
información. Mientras tanto, en el diner, Castle es atacado, pero se defiende brutalmente y logra obtener información sobre el blacksmith. Daredevil, por su parte, se enfrenta a Madame Gao en Chinatown, quien le dice que la sustancia que vende es de alta pureza y que llega en barco. En el Hospital Metro General, Temple decide renunciar tras enterarse de que se hizo una donación anónima al hospital con la condición de mantener en secreto los eventos de esa noche. En un muelle, Castle ataca a un hombre que custodia un barco creyendo que es el blacksmith. Daredevil llega y le advierte que el hombre está mintiendo, lo que provoca una pelea entre ambos. Castle empuja a Daredevil al agua justo cuando hombres armados abren fuego, causando una explosión en el barco. Mientras tanto, Mahoney y Page llegan al muelle 81 y quedan impactados por la destrucción. En el Hospital Metro General, Temple se encuentra con Nelson, quien ha sido dado de alta. En otro lugar, Daniel y las víctimas de la mano deciden drenar más sangre en un sarcófago. Finalmente, Murdock escucha un accidente afuera y se entera de que Nachios está buscando a Stick, quien se prepara para el enfrentamiento. Una joven Elektra está entrenando con los Chase bajo la tutela de Stick, donde demuestra habilidades de combate excepcionales. Sin embargo, su compañero Star expresa preocupación por su falta de control y refinamiento, sugiriendo que los Chaste necesitarán guerreros verdaderos en la guerra que se avecina. Durante un entrenamiento, Elektra casi mata a su oponente, lo que provoca la ira de Stick, quien le advierte que debe controlar su furia, aunque también le promete que habrá un momento en el que podrá dejarse llevar. Más tarde, Elektra se enfrenta a su compañero en un combate real y lo mata en defensa propia. Esto provoca la furia de Star, quien culpa a Elektra por la muerte de su estudiante y sugiere que debe ser eliminada. Stick, sin embargo, defiende a Elektra y en un giro dramático mata a Star para protegerla. Posteriormente, Stick organiza la adopción de Elektra por la familia Nachios, prometiéndole que nunca la abandonará, aunque ella se muestra reacia a dejar su vida de entrenamiento. En el presente, Elektra confronta a Stick en el muro de los Chase, exigiendo respuestas sobre un intento de asesinato en su contra. Daredevil interrumpe la pelea, evitando que Elektra mate a Stick. La tensión entre ellos se intensifica, pero la situación se complica cuando guerreros de la mano atacan el muro, obligando a Daredevil, Elektra y Stick a unirse para luchar. Sin embargo, Stick es capturado por la mano, lo que lleva a Daredevil a comprometerse a rescatarlo, mientras que Elektra sigue con la intención de matar a Stick y a Daredevil si se interpone en su camino. Mientras tanto, Karen Page investiga la posible supervivencia de Frank Castle tras una explosión, pero se enfrenta a la negativa de la policía. En su oficina, Matt Murdock intenta localizar a la mano y se encuentra con Foggy Nelson, quien ha decidido dejar su sociedad profesional con él para unirse a un bufete de abogados prestigioso. Ambos amigos se despiden, reconociendo que su colaboración ha llegado a su fin. Page, decidida a seguir la historia de Castle, se encuentra con Ray Schoonover, quien resulta ser el herrero, el villano detrás de la explosión. Cuando Page descubre su verdadera identidad, Schoonover la amenaza con un arma. En paralelo, Daredevil se enfrenta a los guerreros de la mano en los túneles, utilizando su agudo sentido del oído para superar a sus oponentes, mientras Stick es torturado por Hiroshi. La historia culmina en un enfrentamiento entre Elektra, Stick y Daredevil, donde se revela que Elektra es el cielo negro, una figura adorada por la mano. A pesar de la manipulación de Yoshioka, Elektra se siente traicionada por Stick y se prepara para enfrentarlo. Sin embargo, Daredevil intenta persuadirla de que no ceda ante la mano, lo que lleva a un momento de vacilación en Elektra. Finalmente, se une a Daredevil y Stick para luchar contra la mano. En un desenlace paralelo, Castle se enfrenta a Schoonover, quien lo provoca sobre su pasado en Kandahar. A pesar de los intentos de Page por detenerlo, Castle ejecuta a Schoonover, marcando un punto de no retorno en su camino como The Punisher. Mientras tanto, Stick y Elektra escapan, con Stick advirtiendo que aún desea que Elektra muera, pero no por Murdock. La historia se cierra con Daredevil enfrentándose a Yoshioka, quien declara que Daredevil debe morir, estableciendo un nuevo conflicto en la narrativa. Nobu Yoshioka trama un plan para atrapar a Daredevil secuestrando a 20 personas que el héroe ha salvado o llevado ante la justicia. Tyler, un miembro de la mano, entrega a Yoshioka una lista obtenida del detective sargento Brett Mahoney, y así la mano captura a los rehenes, incluyendo a Turk Barrett, Karen Page y el veterano Jerry. Durante el transporte, Page se da cuenta de que Barrett tiene un dispositivo de localización, pero él lo ha desactivado para salir de su casa. Tras la muerte de Jerry a manos de Tyler, Barrett decide reactivar el dispositivo. Mientras tanto, Matt Murdock, Daredevil, tiene a Stick atado y le informa que él y Elektra se encargarán de la mano sin un plan claro. En una azotea deciden que deben derribar a Yoshioka, dejándolo vivo para que sus seguidores vean su debilidad. En otro lugar, Jerry Hogarth ofrece a Foggy Nelson un trabajo prometedor, insinuando que podría convertirse en socio si juega bien sus cartas. En el taller de Melvin Potter, este le ajusta una armadura a Elektra y le presenta a Daredevil un garrote que diseñó. Murdock se siente agradecido, pero Potter le recuerda que hay quienes realmente se preocupan por Hell's Kitchen. Frank Castle, por su parte, regresa a su hogar tras la muerte de su familia y se inspira para retomar su cruzada, pintando su emblemática calavera en su armadura. Cuando Murdock y Elektra se preparan para buscar a Yoshioka, reciben una llamada de Nelson desde la comisaría, informando que Mahoney ha sido golpeado por quienes buscan información sobre Daredevil. Murdock se apresura a la
la comisaría, donde Mahoney confiesa haber entregado archivos sobre Daredevil bajo amenaza. Al enterarse de que Paige ha sido secuestrada, Murdock se siente frustrado al no poder localizar a los prisioneros, pero Elektra lo ayuda a filtrar los sonidos y finalmente logra escuchar el autobús que transporta a los rehenes. La mano, al darse cuenta de que Barrett ha reactivado su dispositivo, se prepara para eliminar a los policías que llegan al rescate. Murdock y Elektra llegan al lugar y aunque ella se queda atrás, Murdock se enfrenta a los ninjas de la mano y libera a los rehenes. Sin embargo, se encuentran rodeados y deben luchar para sobrevivir. En la azotea, Murdock se quita la máscara y le confiesa a Elektra que quiere irse con ella si logran salir con vida. La batalla culmina cuando Yoshioka apuñala a Elektra, quien muere en los brazos de Murdock. Enfurecido, Murdock se enfrenta a Yoshioka y tras una intensa lucha, lo derrota. Stick aparece y se asegura de que Yoshioka no regrese. Un mes después, Murdock y Stick visitan la tumba de Elektra, donde Murdock reflexiona sobre su amor por ella. Mientras tanto, Paige y Nelson celebran en un bar, y Paige comienza a escribir una historia sobre héroes. Al final, Murdock revela a Paige su identidad como Daredevil, mientras el cuerpo de Elektra es desenterrado para ser colocado en un sarcófago, sugiriendo su posible resurrección. Todo continúa en la temporada 3. Después del colapso de Midland Circle, Matt Murdock, que apenas ha sobrevivido, es llevado al orfanato St. Agnes, bajo el cuidado de Paul Lantom y Maggie Grace. Debido a sus graves heridas, Murdock ha perdido sus sentidos mejorados y se sumerge en un ciclo de tristeza y autocompasión. Decide mantener en secreto que está vivo y renunciando al manto de Daredevil. Sin querer aceptar que Murdock ha muerto, Karen Page sigue pagando el alquiler de su apartamento, esperando su regreso. Se encuentra con Foggy Nelson en el apartamento y le pide que la ayude a convencer al casero de que retrase el desalojo de Murdock. Nelson intenta hacerle ver a Page que Murdock ya no está y que debería aceptarlo, pero finalmente accede a ayudarla con el apartamento. Lantom y Grace llevan a Murdock al sótano de la iglesia Clinton para que se recupere, ya que se siente incómodo en el orfanato. Mientras hablan sobre sus heridas y decisiones, Murdock le confiesa a Grace que se ha alejado de Dios, quien ha permitido que todo esto suceda. Mientras tanto, en la prisión de Rikers Island, Wilson Fisk intenta distraerse, pero no logra acostumbrarse a la vida tras las rejas. Recibe la visita de Benjamin Donovan y Nicholas Lee, quienes le informan que su apelación avanza bien, pero que Vanessa Mariana está siendo acusada de cómplice y no podrá regresar a Estados Unidos. Un tiempo después, Murdock sigue viviendo en la iglesia, bajo el cuidado de Grace. De repente, recupera sus habilidades mejoradas, lo que lo impulsa a comenzar a entrenar de nuevo. Grace convence a Lantom de traer a un boxeador para que entrene con él, pero durante la pelea, Murdock tiene un problema con su audición, lo que le hace perder tanto la pelea como sus sentidos una vez más. Esa noche, Murdock decide regresar a las calles de Nueva York y convertirse en Daredevil otra vez, creando un nuevo traje negro. Escucha los gritos de Neda Kasemi, quien está siendo secuestrada junto a su padre. Murdock ataca a los secuestradores, permitiendo que los Kasemi escapen, pero recibe una paliza. Logran escapar al escuchar un coche de la policía acercándose, y Murdock también se marcha. Ray Nadim organiza una fiesta en su casa para celebrar el cumpleaños de su hijo y que su cuñada ha sido certificada libre de cáncer. Sin embargo, se entera por su esposa, Seima, que la familia está enfrentando dificultades económicas. Nadim llega a la oficina del FBI en Nueva York y le pide a Tammy Hadley una evaluación de desempeño, pero ella le dice que es demasiado vulnerable. Hadley le encarga a Nadim que vaya a Rikers Island y hable con Fisk, quien, a pesar de haber rechazado hablar con cualquier agente antes, ahora quiere hacer un trato con el FBI por el bien de Mariana. Matt Murdock creció en el orfanato de Santa Inés, donde se convirtió en un niño problemático, desobedeciendo a las monjas y peleando con otros niños. Paul Lantom, un mentor, le aconseja que su ira, aunque comprensible, no es sostenible y que necesita aprender a manejarla. Murdock se siente frustrado porque siente que Dios no responde a sus oraciones, lo que lo lleva a cuestionar su fe. Lantom le sugiere que los signos de Dios son más sutiles de lo que él cree y que debe prestar atención. Mientras tanto, el FBI, gracias a la información de Wilson Fisk, lleva a cabo una operación exitosa contra el sindicato albanés, arrestando a sus líderes y obteniendo información crucial sobre sus actividades. Ray Nadim, un agente del FBI, es elogiado por sus colegas por su acuerdo con Fisk, que permitió desmantelar a los albaneses y sus aliados en la policía. Sin embargo, Fisk, en prisión, es apuñalado por otro recluso por ser un soplón, pero logra defenderse y casi mata a su atacante antes de ser detenido por los guardias. Maggie Grace encuentra a un herido Murdock en el sótano de la iglesia y lo reprende por salir a las calles sin estar listo. Ella le atiende las heridas y le advierte que podría morir si sigue así. Murdock le pregunta cómo se sentiría si le quitaran su propósito de ser monja, a lo que Grace responde que no perdería la fe y encontraría otro propósito. Ella se identifica con la desesperación de Murdock, admitiendo que alguna vez consideró dejar su vida religiosa, pero finalmente decidió quedarse. Murdock, sin embargo, siente que sus experiencias son diferentes y que ya no le importa lo que Dios quiera de él. Mientras investiga el caso de los albaneses, Nadim descubre que otros agentes quieren hacerse cargo del caso de Fisk. Se reúne con Tammy Hadley, quien inicialmente se niega, pero Nadim insiste en que Fisk puede proporcionar información valiosa. Hadley le advierte que si se encarga del caso, el FBI lo investigará a él también. A pesar de las advertencias, Nadim logra
logra que Hadley le permita llevar el caso, aunque le advierte que ambos sufrirán si Fisk deja de hablar. En otro lugar, Foggy Nelson asiste a una cena familiar donde sus padres lo felicitan por su carrera como abogado, aunque él no se siente satisfecho. Habla con su hermano Theo, quien ha tomado el control de la tienda familiar, y confiesa que no se siente realizado, especialmente ahora que Murdoch ha desaparecido. Karen Page le dice a Foggy que Murdoch podría estar vivo, pero él duda de ello. Daredevil sigue la pista de los secuestradores y encuentra su escondite, deshaciéndose de ellos y llamando a la policía. Luego visita a Kasemi en el hospital, donde le dice que debe testificar contra sus atacantes. Kasemi agradece a Dios por su salvación, pero Daredevil le aclara que fue él quien los ayudó, no Dios. Con el arresto domiciliario de Fisk aprobado, el FBI se prepara para trasladarlo. Durante el traslado, el convoy es emboscado por los albaneses, quienes matan a varios agentes. Benjamin Poindexter aparece y elimina a los atacantes, salvando a Fisk. Al salir del hospital, Murdoch escucha las sirenas de ambulancias y se entera, horrorizado, de que Fisk ha sido liberado. Tras sufrir grandes pérdidas debido a un ataque del sindicato albanés, el FBI logra llevar a Wilson Fisk al hotel presidencial, donde estará bajo arresto domiciliario. Ray Nadim informa que Fisk estará bajo vigilancia constante y no podrá tener contacto con nadie fuera de su círculo cercano, salvo con sus abogados. Fisk, preocupado por la seguridad de Vanessa Mariana, ordena a sus hombres que la encuentren, pero le informan que está desaparecida. Mientras tanto, Karen Page asiste a una cena con Mitchell Ellison y su familia. Durante la cena, Ellison intenta emparejarla con su sobrino, pero Page se niega, indicando que no está lista para eso. La situación se torna tensa cuando reciben la noticia de la liberación de Fisk, lo que provoca angustia en Page. Ellison le aconseja no cubrir la historia, argumentando que sería un conflicto de interés, pero Page insiste en que no puede mantenerse al margen debido a su pasado con Fisk. Foggy Nelson, por su parte, se despierta de una pesadilla sobre Matt Murdock y se siente culpable por no poder dejar de pensar en su amigo perdido. Al ver las noticias sobre la liberación de Fisk, se horroriza. Murdock, mientras tanto, llega al hotel donde un grupo de manifestantes exige que Fisk regrese a prisión. En su mente, Murdock es atormentado por la figura de Fisk, quien le dice que su liberación es un castigo divino. Murdock se infiltra en el hotel, evadiendo a los agentes del FBI, mientras reflexiona sobre la manipulación de Fisk. Fisk, en su penthouse, es monitoreado por Benjamin Poindexter y Jetta Lim, quienes discuten sobre los agentes que murieron protegiéndolo. Fisk se entera de que Vanessa está a salvo, pero se muestra descontento con su ubicación en Europa, temiendo que los albaneses la encuentren. Nelson se reúne con Blake Tower para discutir la liberación de Fisk, pero Tower le informa que no hay nada que puedan hacer debido al trato que Fisk hizo con el gobierno. Nelson se siente frustrado por la falta de acción y acusa a Tower de no querer arriesgar su reelección. Mientras tanto, Murdoch escucha a los agentes del FBI y se da cuenta de que la única forma de detener a Fisk es acabar con su vida, algo que no puede hacer. Nadim, sintiéndose culpable por la muerte de los agentes, visita a las familias de las víctimas y se encuentra con Sima, quien está a salvo. Fisk, por su parte, intenta ganarse la lealtad de Poindexter, quien se muestra reacio a hablar con él. En una reunión se discute el uso de fuerza letal por parte de Poindexter, lo que lo molesta. Daredevil embosca a Donovan, exigiendo respuestas sobre Fisk, y aunque Donovan intenta negar saber algo, finalmente admite que Fisk quería salir de prisión por Mariana. Sin embargo, la situación se complica cuando los agentes del FBI se acercan y Daredevil se ve obligado a enfrentarlos. Ellison reprende a Page por ignorar sus advertencias sobre cubrir la historia de Fisk, pero Page está decidida a exponerlo. Murdoch, en una conversación con Maggie Grace, expresa sus dudas sobre la capacidad de las personas para cambiar, mientras que Poindexter observa a Julie Barnes desde la distancia. Finalmente, Nelson, frustrado por la inacción de Tower, se encuentra con Murdoch, quien le revela que ha decidido dejar atrás su vida como Matt Murdock. Murdoch advierte a Nelson y Page que se mantengan alejados de Fisk, dejando a Nelson herido por su decisión. Mientras tanto, Donovan informa a Fisk que Daredevil ha regresado, lo que añade más tensión a la situación. En medio de la noche, Benjamin Poindexter y Wilson Fisk son revisados por agentes de seguridad, pero no encuentran nada sospechoso. Foggy Nelson, preocupado por la liberación de Fisk, se siente impotente ante la inacción de Blake Tower. Marcy Stahl le aconseja que se postule como fiscal del distrito, no para ganar, sino para enviar un mensaje al público sobre Fisk. Matt Murdock, tras regresar a su apartamento, se cambia y se dirige a la isla Ricard, usando la identificación de Nelson para infiltrarse y hablar con Michael Kemp sobre el sindicato albanés. Sin embargo, Kemp lo golpea, temiendo por su seguridad, y Murdoch es llevado a la enfermería. Allí, una enfermera lo ataca, pero él logra defenderse. Al contestar un teléfono, se encuentra con Fisk, quien le recuerda su amenaza de mantener a Vanessa Mariana alejada de él. Fisk revela que no perdonará a Murdoch por esto. Mientras Murdoch intenta escapar, se enfrenta a reclusos y guardias sobornados por Fisk, lo que provoca un motín en la prisión. Es detenido por los albaneses liderados por Vic Yusufi, quien le informa que Fisk sobornó a Jasper Evans para que lo liberaran. Yusufi, buscando venganza, ordena a un subordinado disfrazado de guardia que saque a Murdoch de la cárcel. Murdoch, debilitado, regresa a un taxi, pero pierde el conocimiento. En otro lugar, Poindexter recibe la visita de Tammy Hadley y Wynn, quienes le piden que abandone la oficina. Ray Nadim, en su trabajo en el hotel presidencial, es visitado por Sima, quien le expresa su preocupación por la seguridad de su familia.
familia. Karen Page, por su parte, se entera de que Murdoch está vivo y se une a Nelson para detener a Fisk. Nelson asiste a una reunión del sindicato de la policía de Nueva York, donde finalmente logra hablar sobre Fisk y su liberación, ganando el apoyo de los oficiales de la NYPD. Mientras tanto, Hadley aconseja a Nadim que no sea honesto con su hijo sobre su situación, sugiriendo que es mejor que crea que su padre está a salvo. Page se reúne con Tanya Mills para discutir a Felix Manning, un posible vínculo entre Fisk y sus actividades criminales. En la oficina, Poindexter revisa las grabaciones de la entrevista a Fisk, quien miente sobre un ataque, afirmando que Poindexter actuó en defensa propia. Poindexter, sintiendo dudas sobre Fisk, se aleja. Finalmente, Murdoch despierta en un taxi, solo para darse cuenta de que el conductor es un mercenario de Fisk. Intenta escapar, pero el coche acelera hacia el agua, hundiéndose con él dentro. La situación se vuelve crítica, dejando a Murdoch en un peligro inminente, mientras la lucha contra Fisk se intensifica en varios frentes. En el desarrollo de la trama, Benjamin Donovan informa a Wilson Fisk que ha cumplido con sus órdenes, aunque no se ha encontrado el cuerpo de Matt Murdock. Fisk expresa su descontento, señalando que Felix Manning dejó muchos cabos sueltos. Donovan sugiere que un Murdock ciego probablemente no sobreviviría si lo tiran al río, pero Fisk le muestra un video de Murdock peleando en la isla Riker, subrayando que no están tratando con un ciego común. A pesar de que Donovan confirma que Murdock es realmente ciego, Fisk sigue creyendo que su resistencia es mayor de lo que Donovan imagina, recordándole que Murdock los amenazó a él y a Vanessa Mariana. Posteriormente, Fisk se reúne con Ray Nadim y Benjamin Poindexter. Donovan menciona que la cooperación de Fisk ha sido valiosa para el FBI, y Nadim informa que Mariana no será acusada como cómplice. Fisk, en un giro inesperado, nombra a Murdoch como su socio secreto, lo que lleva al FBI a allanar el apartamento de Murdoch. Sin embargo, Murdoch logra escapar, dejando solo su ropa mojada, lo que lleva a Nadim a solicitar una búsqueda a nivel de ciudad. Mientras tanto, Karen Page se encuentra con Manning, quien la amenaza con información personal sobre su familia si no se aleja. Al salir, es abordada por el FBI y llevada al apartamento de Murdoch, donde Nadim le hace preguntas sobre él. Nadim menciona el trabajo de Murdoch para una empresa de Fisk, lo que provoca pánico en Page. Ella intenta advertir a Nadim sobre la manipulación de Fisk, pero él no le cree sin pruebas. Fisk, por su parte, examina la información personal de Poindexter, revelando su historia de problemas mentales y tendencias homicidas. Donovan se pregunta por qué Fisk está tan interesado en Poindexter, y Fisk explica que planea usarlo como un nuevo villano para desviar la atención pública de sus propios planes. En otro frente, Foggy Nelson organiza un evento en Nelson Smith's para anunciar su campaña a fiscal de distrito, recibiendo el apoyo de muchos que tienen rencor contra Fisk. Nadim se acerca a Nelson para preguntarle sobre Murdoch, insinuando que el FBI está tratando de silenciarlo. Nelson se preocupa por las implicaciones de que Murdoch sea considerado cómplice de Fisk. Nelson y Page se encuentran para discutir la investigación del FBI, y Page expresa su preocupación por Nadim. Nelson teme que si el FBI descubre que Murdoch es Daredevil, ambos podrían ser arrestados. Page, sin embargo, revela que está involucrada en algo más grave y confiesa que fue ella quien mató a Wesley. Mientras tanto, Poindexter se encuentra con Julie Barnes en el hotel presidencial, lo que lo sorprende. Sin embargo, su conocimiento sobre ella la incomoda, y ella se marcha. Angustiado, Poindexter regresa a su apartamento, y en un arranque de ira destroza su entorno, tratando de calmarse con grabaciones de sus sesiones de terapia. Este episodio muestra la creciente tensión entre los personajes y las complicaciones que surgen de sus decisiones y relaciones, mientras Fisk continúa manipulando a todos a su alrededor. En un tenso encuentro, Karen Page le cuenta a Foggy Nelson sobre el asesinato de James Wesley y su posterior encuentro con Daredevil Matt Murdock. Aunque Page no se siente impresionada por el regreso de Murdoch, él le pide ayuda para derribar a Wilson Fisk, revelando que un ataque a Fisk llevó a su liberación de la isla Riker. Murdoch solicita que Page localice a Jasper Evans, pero ella se niega a colaborar. Mientras tanto, Wilson Fisk, tras recibir información que permitió al FBI desmantelar el sindicato albanés, recupera sus propiedades. En paralelo, Benjamin Poindexter, quien está lidiando con una crisis mental, busca consuelo en las cintas de Eileen Mercer. A pesar de su negativa inicial, Page logra obtener información sobre Evans y se encuentra con Nelson para compartir lo que ha aprendido. Nelson le advierte que el FBI está tras ellos y le sugiere que busque a Evans solo si Murdoch se entrega. Frustrado, Poindexter confronta a Fisk, sospechando que él fue quien utilizó a Julie Barnes, lo que complica aún más su situación. Fisk, en un intento de manipular a Poindexter, comparte su propia historia de dolor, lo que parece resonar en él. Sin embargo, Poindexter se convierte en un chivo expiatorio para el FBI tras la publicación de un artículo sobre su investigación. Page visita la iglesia Clinton para hablar con Murdoch, pero se entera de que él ya se ha ido. En su lugar, conversa con Maggie Grace sobre la complejidad de Murdoch y su infancia. Mientras tanto, Poindexter es llamado a la oficina del FBI, donde le informan que debe tomarse un descanso debido a la atención mediática. A pesar de los esfuerzos de Ray Nadim por ayudarlo, Poindexter se siente cada vez más solo. Page finalmente localiza a Evans, quien intenta atacarla, pero Daredevil lo detiene. Ella le insiste a Murdoch que debe entregarse al FBI, y sorprendentemente, él acepta, preocupado por la seguridad de sus amigos. Daredevil exige a Evans que revele lo que sabe sobre Fisk, pero Evans se niega, temiendo por la vida de su hijo. Page promete protección, lo que lleva a Evans
Evans a aceptar testificar. Nelson se reúne con Nadim en la oficina del FBI y le informa que Murdoch está dispuesto a entregarse. Sin embargo, Nadim necesita escuchar a Evans, quien ha desaparecido de la prisión, lo que sugiere la culpabilidad de Fisk. Poindexter, atormentado por la voz de Barnes, se encuentra en un estado crítico, pero la manipulación de Fisk lo lleva a obedecer. Murdoch, Nelson y Page llevan a Evans al edificio del New York Bulletin para que testifique. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, Poindexter, vestido con el traje de Daredevil, asalta el edificio y comienza a asesinar a los empleados. En un enfrentamiento, Poindexter logra derrotar a Murdoch y elimina a Evans antes de escapar. Los agentes del FBI, liderados por Nadim, llegan al lugar, pero Poindexter logra evadirlos mientras Murdoch también se escapa. Horrorizado por la masacre, Nadim declara que Daredevil es el responsable de los crímenes, lo que complica aún más la situación para Murdoch y sus aliados. El plan de Wilson Fisk se desarrolla con éxito, incriminando a Daredevil como el responsable de los asesinatos en el New York Bulletin. Tras el ataque, Matt Murdock regresa a la iglesia Clinton, donde Maggie Grace le atiende las heridas y discuten sobre el misterioso hombre detrás de los crímenes. Ray Nadim, un agente del FBI, investiga el ataque y reúne a Karen Page y Foggy Nelson para interrogarles, mencionando la conexión personal de Page con Daredevil. Page defiende la inocencia de Daredevil, argumentando que él no mata y que un culpable, no él, asesinó a Jasper Evans, quien tenía pruebas incriminatorias contra Fisk. Las secuelas del ataque afectan profundamente a Page y Nelson, quienes se sienten traumatizados. Daredevil se dirige a Melvin Potter, quien revela que fue forzado por los hombres de Fisk a crear un traje de Daredevil para el atacante del Bulletin, amenazando a Betsy Betty. Potter acepta que Daredevil revise su taller. Nadim, decidido a investigar más, solicita al alcaide Regal que lo interroge. Evans, quien debería estar en Rikers, es encontrado muerto en la oficina del Bulletin, lo que lleva a Nadim a sospechar que Page tiene razón sobre la manipulación de Fisk. Nadim y su colega Hatley discuten la situación, y Nadim pide tiempo para recopilar más información antes de hacer un informe. Page visita a Mitchell Ellison en el hospital, quien le sugiere escribir un artículo sobre Daredevil y su conexión con Fisk. Page se niega, lo que lleva a Ellison a darse cuenta de que ella conoce la identidad secreta de Daredevil. Furioso, Ellison despide a Page cuando ella se niega a proporcionar la información. Mientras tanto, Potter lleva a Daredevil a su taller y le muestra otro traje que Fisk le ordenó hacer. Sin embargo, Potter traiciona a Daredevil, atrapándolo con el traje como parte del plan de Fisk para incriminarlo. Justo cuando la unidad táctica del FBI irrumpe en el taller, Potter revela que el hombre en el traje de Daredevil era un agente. Daredevil logra escapar dejando a Potter para que lo arresten. Fisk recibe noticias de Felix Manning sobre Benjamin Poindexter, quien se encuentra escondido, pero el plan para atrapar a Daredevil no tuvo éxito. Manning pregunta sobre Betsy Betty y Fisk le dice que la deje en paz. Nadim, sintiendo desconfianza hacia Fisk, regresa a su habitación y lo encuentra allí. Nadim confronta a Fisk sobre si le dijo a Evans que lo apuñalara, lo que convence a Nadim de que Fisk ha estado manipulando al FBI. Daredevil regresa a la iglesia tras escapar y se enfrenta a la burla de Fisk por su fracaso. Luego se acerca a Betty y le aconseja que abandone Nueva York. Nelson revisa archivos legales y descubre el verdadero objetivo de Fisk. Page considera dejar Nueva York, pero su padre le dice que no la quiere de vuelta. Nadim sigue investigando y, al llegar a casa, su familia celebra su ascenso. Sin embargo, Sima Nadim lo confronta por mentirle sobre su implicación en el ataque. Nadim promete ser honesto de ahora en adelante, y al bajar al sótano, se encuentra con Daredevil, quien le asegura que no fue él quien estuvo detrás de los asesinatos, revelando que el verdadero culpable es un agente del FBI. Benjamin Poindexter regresa a su apartamento tras el ataque al New York Bulletin, sintiéndose al borde del colapso. Sin embargo, encuentra consuelo al escuchar las cintas de Eileen Mercer, quien le aconseja buscar su estrella del norte para guiarlo. Al día siguiente, Poindexter se acerca a Julie Barnes para disculparse y pedirle apoyo, revelando que su estado mental ha empeorado y que se siente utilizado por el FBI como chivo expiatorio. Barnes acepta ayudarlo, lo que le brinda un rayo de esperanza justo antes de que reciba un mensaje de Ray Nadim pidiéndole que se reúna en la sede. Mientras tanto, Nadim investiga los archivos del FBI y sospecha que Poindexter está detrás del ataque al Bulletin. Sin embargo, no está seguro de poder confiar en Daredevil, por lo que decide infiltrarse en el apartamento de Poindexter en busca de pruebas. Poindexter, por su parte, se siente cada vez más desesperado y frustrado, especialmente cuando intenta contactar a Barnes y recibe un mensaje que indica que ella no quiere saber nada de él. Foggy Nelson se encuentra con Karen Page y le expone su teoría sobre el plan de Wilson Fisk para eliminar a sus rivales en el inframundo criminal de Nueva York, utilizando al FBI para consolidar su poder. Sugiere que podrían usar las violaciones de Fisk a sus términos de encarcelamiento domiciliario para llevarlo de vuelta a prisión. Nelson le pide a Page que publique un artículo sobre estas violaciones mientras él respalda la información como candidato a fiscal de distrito. Para traer a Poindexter fuera de su apartamento, Nadim organiza una reunión con Andrea Morales, sugiriendo que ella podría ayudarlo a demandar al FBI. Mientras Poindexter está distraído, Daredevil y Nadim aprovechan para buscar el traje de Daredevil en su apartamento como prueba de su culpabilidad. Sin embargo, en lugar del traje, encuentran las cintas de Eileen Mercer. Poindexter,
Frustrado por la situación y la falta de apoyo, intenta contactar a Barnes nuevamente, pero su mensaje lo deja aún más desolado. Cuando Poindexter regresa a su apartamento y descubre a Daredevil y Nadeem, se produce un enfrentamiento. Poindexter hiere a Nadeem antes de que ambos logren escapar, pero la policía interrumpe su persecución. Mientras tanto, Nelson asiste a una reunión en el Hell's Kitchen Club, donde intenta hacer un punto sobre el crimen de Fisk, pero se da cuenta de que necesita pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones. Page, por su parte, se reúne con Fisk en el Presidential Hotel, intentando provocarlo para que confiese haber asesinado a su padre. Fisk, astuto, manipula la conversación y logra que Page revele indirectamente que Matt Murdock es Daredevil. En un intento final por provocarlo, Page menciona que ella fue quien mató a James Wesley, lo que enfurece a Fisk. Sin embargo, los agentes del FBI intervienen y sacan a Page de la habitación. Finalmente, Poindexter quema las cintas de Mercer y se dirige a informar a Fisk que Nadeem está al tanto de su implicación en el ataque. Fisk lo consuela prometiendo que se encargará de la situación, convirtiéndose así en la nueva estrella del norte de Poindexter. Mientras tanto, Matt Murdock regresa a la iglesia y reflexiona sobre su decisión de dejar ir a Poindexter, sintiendo la carga de la culpa por las posibles consecuencias de sus acciones. Durante su entrenamiento, escucha la oración de Maggie Grace, quien revela ser su madre. En un bar, Matt Murdock confronta a Paul Lantom sobre la revelación de que Maggie Grace es su madre. Lantom, quien ha estado ocultando la verdad, se siente incapaz de confesarle a Murdock, quien se enfurece tanto con él como con Grace por haberlo mantenido en la oscuridad durante años. Lantom le cuenta que Grace y Jack Murdock se conocieron en una pelea de boxeo y se enamoraron, pero tras el nacimiento de Murdock, ella sufrió depresión postparto y regresó a la iglesia con Lantom. Murdock se siente traicionado y avergüenza a Lantom antes de marcharse. Mientras tanto, Ray Nadeem se reúne con Wynn y Tammy Hadley para una entrevista sobre la corrupción de Wilson Fisk y la implicación de Benjamin Poindexter en varios asesinatos. Nadeem, decidido a hacer lo correcto, entrega su placa y arma, pero Hadley dispara a Wynn, incriminando a Nadeem y revelando que ella trabaja para Fisk. En otro lugar, Karen Page se prepara para huir de Nueva York, sintiéndose culpable por haber traicionado a Murdock y por la amenaza que Fisk representa. Foggy Nelson intenta convencerla de que no se escape, sugiriendo que hacerse pública podría protegerla. Lantom informa a Grace que Murdock ha descubierto la verdad, lo que la horroriza. Ella corre al sótano donde vive Murdock, solo para encontrarlo vacío, llorando por haberlo perdido nuevamente. Murdock, por su parte, se refugia en un gimnasio abandonado, hablando con una manifestación de su padre, quien le recuerda que ahora sabe la verdad. Murdock se siente decepcionado por la falta de lucha de su padre y decide que no permitirá que nadie más sufra por su culpa, preparándose para enfrentarse a Fisk. Nadeem, al ver a Poindexter con su familia, se da cuenta de que está en peligro. Poindexter le advierte que Fisk lo necesita vivo y que debe entregarle a Daredevil. Mientras tanto, Nelson se entera de que su discurso en el Hell's Kitchen Club ha ganado atención y apoyo, lo que lo posiciona como un candidato pro-Fisk para fiscal de distrito. Sin embargo, su familia enfrenta problemas financieros debido a la influencia de Fisk. Hadley revela a Nadeem que Poindexter ha sido reinstalado y que Fisk ha estado manipulando su situación. Nadeem se horroriza al descubrir la profundidad de la corrupción en el FBI. Hadley le confiesa que ha tenido que cumplir con las órdenes de Fisk para proteger a su hija. En una reunión con Fisk, Nadeem se ve obligado a ponerse de rodillas y quitarse el monitor de tobillo, mientras Fisk planea capturar a varios jefes del crimen. Daredevil recibe un mensaje de Nadeem sobre la reunión de Fisk con los jefes del crimen, pero decide ir al hotel en lugar de seguir la trampa. Fisk, al darse cuenta de que Daredevil no ha aparecido, se prepara para actuar. En el hotel, Poindexter, disfrazado de Daredevil, asesina a un jefe del crimen, lo que aumenta la tensión. Finalmente, Daredevil descubre que Fisk quiere que Page sea asesinada, lo que lo lleva a una confrontación inevitable. La historia se desarrolla en un contexto de traiciones, revelaciones y la lucha de Murdock por encontrar su lugar en un mundo lleno de corrupción y peligro. En 2004, Karen Page vive en Fagan Corners, Vermont, donde se involucra en el tráfico de sustancias con su novio, Todd Neyman. Su familia, compuesta por su padre Paxton y su hermano Kevin, es dueña de un diner llamado Penny's Place, aunque Karen es quien realmente gestiona el negocio. La situación del diner es precaria, y cuando Karen se entera de que su padre ha comprado una nueva parrilla por $5,000, expresa su preocupación. Paxton, sin embargo, está convencido de que la temporada de esquí atraerá más clientes. Kevin, al darse cuenta de la adicción de Karen y su impacto negativo en su vida, decide inscribirla nuevamente en la universidad. Karen se opone a las decisiones de su familia, sintiendo que no puede abandonar el diner, ya que es lo único que le queda de su madre, Penélope. Durante una cena familiar, Paxton le confiesa que está al tanto de su relación con Neyman y que su influencia es perjudicial. En un momento de frustración, Karen le grita a su padre, recordándole que su madre nunca quiso estar en Fagan Corners y que su amor por él fue lo que la mantuvo allí. Esto provoca la ira de Paxton. Karen, en un intento de encontrar esperanza, raspa unos boletos de lotería que su madre había comprado, pero resultan ser perdedores. La situación se complica cuando, tras una pelea entre Kevin y Neyman, Karen y Neyman se retiran a su remolque para consumir sustancias ilícitas. Al regresar, descubren que Kevin ha incendiado el remolque. Neyman, enfurecido, ataca a Kevin, pero Karen interrumpe
interviene y le dispara en el hombro. Después de escapar, Kevin confiesa que no quería perder a Karen como perdió a su madre. Sin embargo, distraída, Karen no se da cuenta de que han salido de la carretera y el coche choca, resultando en la muerte de Kevin. La tragedia deja a Karen y Paxton devastados, y Paxton culpa a Karen por la muerte de Kevin, exigiéndole que abandone el pueblo. En el presente, Karen se esconde en la iglesia Clinton, recordando su doloroso pasado. Paul Lantom, un amigo, se da cuenta de su angustia y le ofrece consuelo, sugiriéndole que asista a una misa que organiza. Lantom comparte su propia experiencia de culpa y redención, asegurándole que siempre hay oportunidad de cambiar. Mientras tanto, Wilson Fisk, un villano, recibe información sobre la ubicación de Karen y ordena a Benjamin Poindexter que la mate como venganza. Poindexter, que se ha puesto el traje de Daredevil, es llevado a la iglesia por Ray Nadim, quien teme por sus intenciones. Daredevil, al enterarse de los planes de Fisk, se debate entre detener a Poindexter o perder la oportunidad de salvar a Karen. Poindexter ataca a los civiles en la iglesia, y cuando se prepara para atacar a Karen, Daredevil aparece para protegerla. Sin embargo, Poindexter supera a Daredevil y lanza un bastón hacia Karen, pero Lantom se interpone y sacrifica su vida para salvarla. Enfurecido, Daredevil se enfrenta a Poindexter mientras Karen ayuda a los civiles a escapar. Al final, Poindexter logra golpear a Daredevil, pero Karen lo derriba, obligándolo a escapar y dejando a Daredevil herido. En un tenso enfrentamiento, Benjamin Poindexter instruye a Ray Nadim para que asuma el control en la iglesia Clinton, donde Karen Page ayuda a Matt Murdock a recuperarse. Murdock revela que Poindexter es el nuevo Daredevil y que ambos, él y Nadim, están bajo las órdenes de Wilson Fisk. Mientras tanto, la policía y el FBI llegan a la escena del crimen, donde Nadim, horrorizado por las intenciones de Poindexter de eliminar a Page, se ve obligado a seguir sus órdenes. En la iglesia, Murdock y Page se esconden en una cripta mientras Nadim intenta manejar la situación. Murdock comparte con Page que estuvo cerca de Fisk, pero tuvo que renunciar a su misión al llegar ella. Page revela su plan inicial para provocar a Fisk, lo que accidentalmente llevó a que Murdock se expusiera como Daredevil. Ambos discuten sobre la moralidad de matar a Fisk, con Murdock convencido de que es demasiado peligroso para dejarlo vivo, mientras que Page argumenta que cruzar esa línea cambiaría a Murdock para siempre. Fisk, por su parte, se presenta en una conferencia de prensa tras ser liberado de todos los cargos, donde se presenta como un chivo expiatorio y critica al sistema que lo ha demonizado. En la iglesia, Nadim se siente frustrado por la situación y se da cuenta de que la policía y el FBI tienen versiones contradictorias sobre los eventos. Poindexter, cada vez más impaciente, ordena a Nadim que mantenga a la policía alejada mientras busca a Page y Murdock. Grace, que está de luto por Paul Lantom, ayuda a distraer a los agentes de la ley para que Murdock y Page puedan permanecer ocultos. Page se disculpa con Grace por atraer la ira de Fisk, pero Grace la tranquiliza. Murdock, sintiendo que la situación se vuelve más peligrosa, se da cuenta de que la policía ha traído perros de búsqueda, por lo que Grace les miente para ganar tiempo. Mientras tanto, Foggy Nelson se enfrenta a la presión de Fisk para que se disculpe públicamente por acusarlo de ser un criminal. A pesar de las amenazas hacia su familia, Nelson se niega a ceder. Recibe una llamada de Murdock, quien le informa sobre la situación en la iglesia y le pide ayuda. Fisk, ahora considerado un activo valioso por el Departamento de Justicia, se encuentra con Esther Falb para negociar la compra de una pintura que significa mucho para su amada Vanessa Mariana. A pesar de sus intentos, Falb se niega a venderla, lo que lleva a Fisk a reflexionar sobre el valor de las relaciones personales. En la iglesia, Mahoney libera a Page, reconociendo que Fisk ha manipulado al FBI. Se reúne con Murdock y Nelson, quienes discuten la necesidad de usar la ley para derribar a Fisk. Page sugiere encontrar un testigo que pueda testificar contra él. Mientras tanto, Nadim, temiendo por la seguridad de su familia, intenta protegerlos de los hombres de Fisk, pero Daredevil aparece para ayudarlo, revelando su identidad para ganarse su confianza y pedir su ayuda en la lucha contra Fisk. En un tenso reencuentro, Wilson Fisk y Vanessa Mariana finalmente se encuentran, aunque Fisk se entera de que Ray Nadim ha sobrevivido a un ataque y ha escapado. A pesar de esta mala noticia, Fisk se enfoca en su encuentro con Mariana, llevándola al hotel presidencial. Allí, Benjamin Poindexter intenta hablar con Fisk sobre la situación actual, pero Fisk lo interrumpe. Mariana, impresionada por los preparativos de Fisk, se siente cansada y distante, lo que Fisk nota, aunque no puede evitarlo. Mientras tanto, Matt Murdock, Foggy Nelson y Brett Mahoney están protegiendo a Nadim y su familia. Seima, la esposa de Nadim, está decepcionada por su deshonestidad, pero él promete arreglar las cosas. Murdock le informa a Nadim que testificará contra Fisk y juntos trabajan en el caso. Murdock se disculpa con Karen Page por no haber escuchado sus advertencias sobre Fisk y deciden ayudar a Nadim a escapar a India, ya que el programa de protección de testigos no es viable. Nadim se siente culpable por la amabilidad que le muestran, pero Page le recuerda que sus errores no lo definen. Nelson se reúne con Blake Tower, ofreciéndose a retirarse de la carrera para fiscal del distrito a cambio de una audiencia con Nadim. Tower acepta y Nadim, sintiéndose arrepentido por sus decisiones, se prepara para testificar. Sin embargo, Poindexter, frustrado por su fracaso, intenta recuperar el favor de Fisk, quien se niega a enviarlo tras Page nuevamente. En una reunión con Tower, Nadim revela la conspiración criminal de Fisk y Murdock y Nelson ofrecen su testimonio a cambio de inmunidad. Tower, sin embargo, argumenta que Nadim debe ser encarcelado
encarcelado por su complicidad en homicidios, lo que no satisface a Murdoch y Nelson. A pesar de esto, Nadim acepta las condiciones para proteger a su familia. Fisk, mientras tanto, intenta disfrutar de un desayuno con Mariana, pero ella confiesa sentirse sola y distante. La conversación se interrumpe cuando Fisk recibe la noticia de que Nadim planea testificar. Fisk ordena a su hombre, Felix Manning, que evite que Nadim testifique a toda costa. Page se reúne con Mitchell Ellison, informándole sobre la situación y pidiendo una conferencia de prensa para hacer una declaración sobre Fisk. Poindexter, intentando complacer a Fisk, le devuelve una pintura y se presenta ante Mariana, quien nota manchas de sangre en el marco, dándose cuenta de su verdadera naturaleza. Mientras tanto, Murdoch y Nadim son atacados por mercenarios, pero logran llegar al tribunal, donde Nadim testifica. Sin embargo, Murdoch se da cuenta de que Fisk ha influido en los jurados, y Nadim, en un giro inesperado, noquea a Nelson y escapa. Fisk, al enterarse de que el testimonio de Nadim fue desestimado, decide llevarlo a juicio por el asesinato de Wynne. Mariana sugiere que Nadim es un peligro y debe ser eliminado. Nadim, consciente de su destino, graba un mensaje para su familia. Poindexter, enviado por Fisk, confronta a Nadim y, a pesar de los intentos de Nadim de razonar con él, Poindexter lo ejecuta. Mahoney informa a Nelson sobre la muerte de Nadim y Murdoch se da cuenta de que la ley no puede vencer a Fisk, por lo que decide actuar por su cuenta. Tras la muerte de Ray Nadim, Wilson Fisk logra desviar las sospechas sobre su persona y se prepara para su boda con Vanessa Mariana. Con la seguridad del hotel presidencial reforzada, Daredevil decide secuestrar a Felix Manning, ex socio de Fisk, para obtener información sobre sus planes. Manning revela que la boda está en marcha y que Fisk ha ordenado eliminar a Julie Barnes. Daredevil deja a Manning para que sea encontrado por la policía de Nueva York al día siguiente. Foggy Nelson informa a Brett Mahoney sobre la intención de Daredevil de acabar con Fisk y le pide que lo detenga. Mientras tanto, Tammy Hadley, siguiendo órdenes de Fisk, organiza una conferencia de prensa para hablar sobre la muerte de Nadim, presentándolo como un criminal abatido por el FBI. Nelson y Karen Page discuten si deberían permitir que Murdoch mate a Fisk, y Page sugiere que podría ser una trampa. Nelson es llamado a la oficina del FBI, donde se encuentra con Benjamin Poindexter y Hadley. Sima Nadim, esposa de Ray, le informa a Nelson que quiere colaborar en la investigación y le entrega el teléfono de su esposo, que contiene pruebas de la corrupción de Fisk. Daredevil contacta a Poindexter para advertirle sobre la muerte de Barnes a manos de Fisk, pero Poindexter no le cree hasta que encuentra el cadáver, lo que lo lleva a vestirse como Daredevil y dirigirse al hotel con la intención de matar a Fisk. Nelson y Page examinan el teléfono de Nadim y descubren su declaración final, que incrimina a Fisk. Nelson se da cuenta de que la evidencia es suficiente para derribar a Fisk, y Page comparte el video en internet. El día de la boda, los invitados reciben el video de Nadim, lo que provoca que Hadley saque a Fisk de la vista. En medio del caos, Poindexter ataca a Mariana, pero Daredevil llega a rescatarla. Ambos son atacados por agentes del FBI, y mientras Poindexter lucha contra ellos, Daredevil persigue a Fisk. El equipo SWAT de la NYPD, liderado por Mahoney, se prepara para asaltar el hotel. Daredevil se enfrenta a Fisk en su suite, mientras Poindexter acorrala a Mariana. En un enfrentamiento intenso, Kingpin logra derrotar a Poindexter, pero queda agotado, lo que permite a Daredevil golpearlo brutalmente. Mariana intercede justo cuando Daredevil está a punto de acabar con Fisk, quien le advierte que no se detendrá ante nada para eliminar a Nelson y Page. Daredevil amenaza a Fisk con encarcelar a Mariana por el asesinato de Nadim y le exige que se mantenga alejado de sus amigos. En ese momento, la NYPD irrumpe en la suite, arrestando a Fisk, Mariana, Poindexter y a los agentes del FBI bajo su mando, mientras Daredevil escapa. Con Fisk tras las rejas, Blake Tower y la NYPD desmantelan su red criminal gracias a la colaboración de Hadley y la declaración de Nadim. Después de un emotivo encuentro con Maggie Grace y un servicio conmemorativo por Paul Lantom, Murdoch se reúne con Nelson y Page en Nelson Smith's. Murdoch decide volver a su vida normal y Nelson sugiere formar una nueva firma de abogados, Nelson, Murdoch and Page. Mientras tanto, Poindexter, ahora paralizado, es llevado para recibir un tratamiento médico experimental que incluye un armazón prostético de Cogmium.